Pues bienvenidos a este nuevo webinar de GeInfor, tanto para España como para Hispanoamérica. Yo soy Daniel, estoy aquí en Barcelona, al norte, Barcelona, iba a decir al norte de Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, aquí en España, porque hay varias Barcelonas por ahí. Estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, tendremos en esta ocasión, vamos a, digamos, a lo largo de la presentación iremos pidiéndoos o comentándoos que podéis hacer preguntas. Desde un principio podéis participar vía micro y webcam, ¿vale? Simplemente cuando queráis hacer una pregunta, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano que pone ahí abajo a la izquierda donde pone reaccionar, ¿vale? Entonces, bueno, a medida que Raúl, el presentador de hoy, pues vaya diciéndolo, podéis participar. También por el chat, pero siempre preferimos que participéis por lo menos por micro y por micro más webcam, si es posible, es ideal, ¿vale? Porque así lo hacemos como más interactivo. Veo a algunos de vosotros que os habéis conectado varios con el mismo link, es algo habitual, no debéis de hacerlo porque eso puede dar problemas. Total, un link, si te apuntas con... O sea, es gratis, con lo cual lo conveniente habitualmente es que tengáis cada uno un link diferente, ¿vale? Vale, ¿qué más? A lo largo de la presentación podéis hacer zoom simplemente con el rolón del ratón para adelante, haces zoom in y para atrás hacen zoom out, me parece, ¿vale? Y te puedes mover con la presentación. Y si os molestan las webcams, las podéis minimizar al máximo o las podéis maximizar totalmente. El software es bastante majo en este sentido, ¿vale? Bueno, pues esta es el tercer webinar de la serie de 4 que estamos haciendo con o que está haciendo GeInfor, ¿vale? Ya os digo, tanto para España como para la Hispanoamérica, uno de los software más potentes en lo que tiene que ver con digamos, la industria, la fabricación en todos los sectores, ya lo estáis viendo, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar, y además en profundidad, y además con un experto de primer orden, sobre la planificación de la producción, que es un tema súper, o sea, prácticamente a cualquier empresa a la que vas que fabrique algo, normalmente la gente, pues a lo mejor la gestión contable la tiene más o menos resuelta, pero enseguida el siguiente tema, ya lo he hablado también con Raúl, es la planificación de la producción, ¿vale? Es algo que evidentemente a los que, digamos, a los que fabrican ganan el dinero con esto. Una cosa es gestionar el dinero que has ganado y otra ganar el dinero. Y el dinero se gana fabricando y no gastando de tampoco más de lo que ganas con la fabricación que haces. Y fabricando, digamos, lo justo y necesario para servir bien lo que te piden los clientes. Básicamente es eso. Bueno, para eso tenemos a Raúl Hernández desde Valencia. Raúl es Product Manager, es bueno, responsable de todo lo que son productos de optimización. Ahora nos dirá un poco también qué es eso. De GeInfor. Y nada, pues aquí lo tenemos, Raúl. A ver cómo te escuchamos. Hola, hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Perfecto, perfecto, Si fantástico, engolo, si fantástico. engolo la voz, pero no voy a mantener el engolado de voz mucho tiempo. Empiezo ya. Desde, Daniel, me encanta el concepto de minimizar al máximo. Me encanta. Como supuesto experto en temas de optimización, minimizar al máximo me encanta. Porque entonces minimizar perfecto. al mínimo sería maximizar, ¿verdad? Claro, Entonces, exacto, es exacto. una pelea que Exacto. es como lo de bajar el aire, subir el aire, nunca se sabe lo que Pues significa. subir abajo ¿Vale? o bajar arriba. El castellano es maravilloso. Exacto, El exacto, castellano es exacto. maravilloso. ¿Qué quieres que haga, Daniel? ¿Quieres que me presente un poco o voy al lío? Sí, 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 preséntate y ya te digo, cuando tú quieras que intervengan, pues lo dices y Vale, estamos atentos, ¿vale? vale. Me llamo Raúl Hernández, soy acuario, ascendente Libra, pero eso importa poco. Estoy aquí porque durante mi vida laboral he aprendido algunas cosas sobre planificación que quizás os sean útiles a vosotros, ¿vale? Y bueno, voy a empezar diciendo que una cosa que nos ha pasado muchas veces y es que llega un cliente o un potencial cliente y ese potencial cliente viene con una supuesta necesidad, que además probablemente si es una necesidad importante para ellos, ya la han trabajado e incluso tienen una solución planteada. Y creedme que si os digo que el 90%, digo 90 por no decir 100, de las veces que esto sucede, su propuesta o su solución difiere bastante de lo que nosotros pensamos que es la solución adecuada.
Toda la presentación tiene por objeto responder a esa pregunta. ¿A qué se debe este gap? ¿Por qué la solución que el cliente piensa que necesita no es la que nosotros pensamos? ¿Estamos equivocados? ¿Somos idiotas? ¿Son ellos? Bueno, quiero decir, ¿están equivocados? ¿Qué sucede, no? Pues si os parece voy a empezar, ¿vale? Voy a empezar. Tú, Daniel, si tú puedes hacerme cualquier pregunta, si ves que algo me lo dejo, tú me dices, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo primero que pasa es que hay mucha Estoy confusión. atento aquí. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Te haré preguntas yo también a ti, ¿eh? No solo tú a mí. Lo primero que pasa es que hay una confusión entre las funciones que hace el planificador. El planificador, históricamente lo hemos llamado MRP, Material Requirement Planning. Lo voy a decir en español en inglés de Albacete, ¿vale? Si me perdonáis, voy a intentar tener el menor acento, porque en España está mal visto hablar inglés bien. Entonces vamos a hablar inglés mal para que así nadie se sienta herido. ¿De acuerdo? Y entonces la planificación MRP, que es como se llamaba antiguamente, ahora esas siglas ya no han pasado de moda, ahora lo llaman Advanced Planning and Scheduling. Bueno, al final son 3 siglas, cada década tiene sus 3 siglas. Notas que esas 3 siglas van a desaparecer cuando le ponen una cuarta y una quinta, y a partir de la quinta ya la gente no sabe memorizar más letras, entonces pasan a las siguientes siglas. Viene a ser exactamente lo mismo desde que empezamos, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo planificación industrial. Algunas veces me referiré como MRP, otras veces como planificador. Estoy hablando siempre de lo mismo. Y hay otra tarea que es distinta, otra actividad que es la secuenciación. Bien, generalmente la gente confunde estas dos cosas. Y si encima pongo muchas más siglas y voy cambiando de nombre, entiendo que esa confusión perdure. Otra razón por la cual existe ese gap es que la gente intenta solventar los problemas de planificación a través de la secuenciación. Voy a ir un poquito más rápido ahora. La gente desconoce las terribles fallas del diseño del MRP clásico, ¿de acuerdo? El diseño de Orlicky allá por los 70 y sus nefastos efectos en la planificación. Además, existe una idea errónea de que el MRP y el secuenciador deben interactuar aguas arriba y aguas abajo para que eso converja en una solución. Eso es una mierda. Eso no va a funcionar, ¿vale? Ya os lo digo. Y además hay un desconocimiento en la estructura formal y la complejidad de los problemas industriales. Es decir, la gente se piensa que estos problemas, organizar una cola, son mucho más sencillos de lo que realmente son. Son extremadamente difíciles. Luego sustituiré extremadamente y difíciles por las palabras matemáticas que significan lo mismo. También hay un desconocimiento en la estructura formal y la complejidad de los problemas de la secuenciación. Antes he hablado de la planificación industrial. Ya os avisé que iba a utilizar planificación industrial y MRP de forma indistinta, ¿de acuerdo? Aquí ya he puesto planificación industrial. Tampoco la gente conoce cuál es la naturaleza del problema de la secuenciación. Y además, la gente desconoce la incompatibilidad de los diferentes objetivos de planificación y secuenciación, porque cuando uno quiere optimizar algo, lo primero que tiene que preguntarse es qué variable quiere optimizar, qué quiere maximizar, minimizar, quiere minimizar lo máximo, como antes hablábamos, quiere minimizar lo mínimo, qué quiere hacer, ¿no? Todo esto es de lo que va a ir la presentación de hoy. Bien, lo que vais a ver, los conceptos que voy a trabajar y el software que mostraré, no está basado en investigaciones que hayamos hecho nosotros ni en nuestra ciencia infusa, sino que nos hemos apoyado en la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto en este pájaro, Rubén Ruiz, que por cierto ahora es jefe científico de Amazon, ¿de acuerdo? Y es un absoluto experto mundial en la materia. Nosotros, la verdad es que fue un súper honor colaborar con él y todo lo que nosotros hemos desarrollado ha sido bajo su supervisión y su guía. De forma que nuestra intención ha sido coger lo mejor de la academia y llevarlo al mundo real y por el camino deshacernos de todo aquello que no era practicable o que no era aplicable. Algunos a eso lo llaman innovación. Bueno, nada, es que el hombre este escribe libros, pues fantástico, muy bien. Vale, vamos a hablar de cuáles son los objetivos de la planificación de recursos industriales de forma muy esquemática para que todos nos acordemos, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado una demanda y esa demanda tiene una parte independiente, que son los artículos de venta, lo que te pide el cliente, y luego tiene una parte dependiente que tú conoces porque es tu lista de materiales, los componentes y las materias primas. Hay que satisfacer esa demanda, pero siempre sujeto a unos recursos que son finitos. Y ahí está la gracia del problema.
Stocks, capacidad productiva, recursos humanos, tesorería. Si fueran infinitos, probablemente podríamos hallar soluciones más del tipo diferencial, ¿de acuerdo? Con máximos, mínimos, etcétera. Pero este tipo de problemas no se resuelven de esa forma porque son discretos, ¿vale? Bien, y es importante saber que además, aparte de satisfacer esa demanda sujeta a unos recursos que además son finitos, tenemos que optimizar un objetivo. Puede ser minimizar los retrasos, puede ser maximizar el rendimiento, puede ser minimizar el tiempo de ciclo, minimizar costes. Hay muchos. La mayoría de ellos son incompatibles entre sí. No, cuando mejoras uno, empeoras el otro. Y esto la gente habitualmente no lo sabe porque no es un conocimiento intuitivo. En definitiva, se trata de responder preguntas como ¿cuándo comprar, cuándo fabricar, cuánto comprar, cuánto fabricar para optimizar cierto objetivo? Las últimas de cuánto y cuánto son fáciles, las primeras de cuándo comprar y cuándo fabricar son un poquito más difíciles. Bien, ahora me gustaría encuadrar el proceso de la planificación dentro, o mejor dicho, nuestro software, nuestros módulos y sus algoritmos dentro de todo el proceso de planificación industrial, que excede con mucho lo que nosotros hacemos. Hay muchas decisiones de planificación que no se resuelven con un planificador como un EMRP. Por ejemplo, a largo plazo tenemos diferentes tipos de planificación. Tenemos aquella del abastecimiento, es decir, la selección de materiales, proveedores, etcétera. Eso es una cosa bastante irreversible. Se puede revertir, pero digamos que son años para revertirla. En cuanto a la producción, ¿dónde localizamos las fábricas? ¿Qué sistema productivo empleamos? No vas a pasar de fabricar Kanban a fabricar 100% push del día a la mañana. Va a tardar un tiempo. Y si localizas tu fábrica en un lugar, si luego la quieres deslocalizar, eso va a tardar un tiempo. Nada es irreversible en la vida, pero digamos que estas decisiones tienen un cierto punto de irreversibilidad que hacen que solo se cambien a largo plazo. En cuestión de distribución, la estructura de tu distribución, y en ventas, pues tu branding, portfolio, voy a poner un etcétera ya, ¿vale? Bien, en el medio plazo es cuando aparecemos nosotros, ¿vale? El Material Requirement Planning es el MRP, el Master Production Scheduling, ya dije que iba a pronunciar inglés de Albacete, es el MRP, y luego tenemos pues el plan de distribución, el plan de ventas, todo esto va al medio plazo. ¿Qué entendemos por medio plazo? Pues bueno, yo qué sé, un año, 18 meses. Vale, no confundir, por favor, con el corto plazo. En el corto plazo tenemos el lote mínimo de fabricación, tenemos los lanzamientos de fabricación, tenemos la secuenciación de tu fabricación, tenemos el control de la planta, el control de inventario, de transporte comercial. Vale. ¿Dónde está aquí los softwares de los que hoy os voy a hablar? Por una parte tenemos el MRP a capacidad finita de Hainford, ahora mola más decir Advanced Production Scheduling, ¿vale? Tenemos el secuenciador y tenemos el software MES que se dedica al control de planta. Es muy importante recordar que planificar no es reaccionar. Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero y qué pasa si llega una orden muy urgente? Pues te lo saltas todo, amigo. Porque si te vas a la RAE y buscas planificar, te darás cuenta de que planificar no se trata de reaccionar ante la mierda que te pasa todos los días. Es otra cosa diferente, como creo que era el general Patton el que decía que uno debe tener un plan para luego incumplirlo. Está claro que lo vamos a incumplir, pero hay que ir con el plan. Vamos a hablar de la forma en la que resolvemos el problema, del tipo de problema, ¿de acuerdo? Digamos que en optimización lo que estamos haciendo es programación lineal en enteros, ¿de acuerdo? Programación lineal, ¿qué significa? Pues programación lineal significa problemas con recursos finitos, acotaciones, restricciones, etc. ¿Y qué significa en enteros? Significa que las variables son discretas, es decir, que no trabajamos con derivadas y con integrales, sino que hacemos sumatorios, multiplorios y ese tipo de historias. Básicamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que en una matemática discreta. ¿Qué tipo de complejidad tienen esos problemas? Bueno, yo no soy un súper experto en la parte de la informática o de las ciencias de la computación que estudian esto, ¿de acuerdo? No soy súper experto. Pero básicamente los problemas se clasifican por el mejor algoritmo que los resuelve, ¿de acuerdo? Los problemas muy difíciles son problemas que necesitan cuyo tiempo de resolución crece de forma exponencial respecto del tamaño del problema. Hay algoritmos que resuelven problemas de forma exponencial y hay otros algoritmos que resuelven ese mismo problema de forma polinómica. Ahora hablaré de lo que es eso. Por lo tanto, como el mejor algoritmo es polinómico, pensamos que el problema es de complejidad polinómica.
No medimos la complejidad del problema por el problema en sí, sino por el mejor algoritmo que encuentra la solución. Vale, ahora voy a centrarme en nuestros problemas. Los problemas muy difíciles son los de complejidad exponencial, ¿de acuerdo? Y suelen encontrarse en algoritmos exactos, ¿vale? Son algoritmos que mediante teorema matemático garantiza optimalidad. Generalmente, vamos a ver, la programación, el problema de planificación industrial es un problema NP complejo, es decir, chungo que te cagas, ¿vale? Muy jodido. Con lo cual, lo normal es que para encontrar un algoritmo exacto, ese sea de complejidad exponencial. Estos directamente son los que puedes estudiar en la carrera con tamaños de problema muy chiquititos, que no sirven en la vida real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos que queremos aportar valor en la vida real y no simplemente estudiar ciencias de computación? Utilizamos algoritmos heurísticos. Algoritmos heurísticos son aquellos que no garantizan optimalidad mediante un teorema, pero encuentran una solución buena, aceptable, a veces muy buena, en un tiempo razonable, porque el tiempo es oro, ¿de acuerdo? Dicen que el tiempo es dinero, solo que el dinero va y viene y el tiempo solo va. Así que el tiempo vale más. Que goleo esto. Voy a leer rápido esta parte. La planificación de recursos industriales puede formalizarse como un problema de programación lineal en enteros. La programación lineal en enteros es un subconjunto de la programación lineal, donde todas o algunas de sus variables solo pueden tomar valores enteros, siendo un problema de clase NP-hard, cuya resolución tiene una complejidad exponencial, se denomina así 2 elevado a la n. Huyo de aquí rápido. Vale. Los problemas fáciles son aquellos en los cuales existe un algoritmo polinómico para resolver el problema. Aquí podemos ver el tipo de algoritmo en amarillo y el tamaño del problema en azul, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para un problema ultra sencillo, que es el n elevado a 1, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el problema puede crecer y crecer y crecer, la solución se sigue encontrando fácilmente. Si nos vamos al problema de n elevado a 5, si os fijáis, para un tamaño de problema de 10 es instantáneo, para un problema de tamaño 60 son 13 minutos. 13 minutos... En 13 minutos me como yo un pincho de tortilla ya, quiero decir. ¿Qué pasará con los problemas exponenciales? Aquí cuando estoy delante de un cliente hago alguna apuestita, a ver, ¿qué crees? Tal. No lo voy a hacer hoy, ¿vale? Atentos. Para un problema pequeñito sigue sin tardar nada, pero para un problema de 60, 366 siglos. ¿Os acordáis durante la pandemia que os decían, esto crece exponencialmente, cuidado, porque pequeños crecimientos de hoy garantizan crecimientos muy grandes del futuro? Esto es exactamente lo mismo. El cerebro humano no está pensado para entender lo que significa el crecimiento exponencial. Entonces, nos cuesta mucho entender eso. ¿Cómo se puede pasar de menos de un segundo a, si multiplicas el tamaño, el problema por 6, estás multiplicando, no voy a hacer, no sé por cuánto está multiplicando, ¿vale? Pero el tamaño se hace ya directamente impracticable. Esto es uno, recordad lo que decía al principio, que una de las cosas que le pasa a la gente es que no es consciente de la complejidad del problema que tiene entre manos. Y se creen que igual es simplemente organizar las colas de producción o... El problema es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Leo a toda velocidad. Por lo tanto, tenemos algoritmos exactos. Un algoritmo exacto es aquel que garantiza la optimalidad. El problema de programación lineal en enteros es un problema de programación lineal en enteros, en el cual solo puede resolverse empleando algoritmos de complejidad exponencial. Por ejemplo, el branch and bound, branch and cut, cutting plane, bla, bla, bla. Lo cual significa que el tiempo necesario para resolver esos problemas crece exponencialmente con el tamaño de la entrada. Algoritmos heurísticos. Sin embargo, existe otra clase de algoritmos denominados heurísticos, los cuales, a pesar de no poder garantizar mediante un teorema la optimalidad, son en muchas ocasiones capaces de hallar resultados cuasi óptimos o en todo caso muy buenos en la práctica, en un tiempo razonable. Bueno, ya veis por cómo lo estoy escribiendo, por lo que he puesto yo particularmente. Bueno, esto no hace falta que lo diga otra vez. Vale, ¿qué problema había en los años 70 y 80 y por qué en muchas ocasiones, al margen de por una cuestión que luego hablaré del diseño del propio algoritmo, por qué no se podían hacer mejores algoritmos? Pues simplemente porque la velocidad de computación no permitía que se emplearan algunas técnicas que hoy sí que se emplean, con lo cual los algoritmos antiguos o las versiones antiguas son muy sensibles al tamaño de la entrada porque hacen muchas consultas a base de datos y ahora podemos llevárnoslo todo a la memoria y todo es muchísimo más rápido. Huyo de aquí. Vale.
El MRP de Orliki, bueno, pone ahí, el de SAP, bueno, yo sé que SAP tiene un MRP a capacidad infinita, no sé exactamente si igual tiene alguna otra versión, por favor, que nadie se enfade, no quiero decir nada malo de SAP, SAP me parece el líder del mercado, me encanta SAP, tengo acciones de SAP, de hecho, pero simplemente lo uso esto para que los clientes entiendan que el MRP clásico estándar tiene un problema de base, un veneno en el corazón que hace que nada de lo que vaya a salir de ahí vaya a tener éxito. Y el problema es que las restricciones que emplea solo emplea restricciones de plazos de entrega. El MRP de SAP entiende que tu proveedor te entrega en un plazo, es decir, le da igual la capacidad de tu proveedor o si tu proveedor tiene más altibajos de demanda, si tiene más utilización o menos, que se puede entender porque tú no puedes saber la capacidad de tu proveedor generalmente, a no ser que seas Louis Vuitton o algo así. Pero la capacidad productiva no es para ellos una restricción, puesto que tú entiende la planta de producción, tu propia planta, como un proveedor más, en el cual tú no puedes saber la utilización de sus centros. Con lo cual, los diseños clásicos te piden que pongas un periodo de fabricación. Ese es el veneno. Eso es lo que está mal, ¿vale? A partir de ahí, nada de lo que salga de ahí va a ser bueno. Bueno, aparte, generalmente solo tiene en cuenta un objetivo, que es la tasa de servicio, cuando podría haber otros objetivos. Y el algoritmo es heurístico, lo cual en sí no está mal. Lo que pasa es que luego al algoritmo heurístico se le puede hacer unas cuantas perrerías que normalmente la gente no hace, ¿vale? Las consecuencias de entender el lead time de fabricación como constante son dramáticas. Porque entendiendo que la utilización es el ratio entre los trabajos que entran y los trabajos que salen, si hacemos esta definición de la utilización puede superar el 100%, con otro tipo de definición el máximo es el 100, ¿vale? A mí me gusta esta. Con lo cual, esto es teoría de colas, ¿de acuerdo? Es decir, no pongo estas matemáticas para... Lo pongo para demostrar que esto está estudiado y que está matemáticamente demostrado y es igual para una fábrica que para las colas del Mercadona o del Costco o del supermercado de alimentación que tengáis abajo de vuestra casa, ¿de acuerdo? Como la utilización generalmente va a generar un número en el denominador menor a 1 y mayor que 0, lo que va a suceder es que esto va a crecer exponencialmente con respecto a la utilización. Cuando veis GG1 significa en un entorno de unas entradas distribuidas normalmente, unas salidas distribuidas normalmente y un entorno de una máquina. Básicamente porque tú puedes emplear otras distribuciones como la exponencial para hacer los cálculos. Pero bueno, vamos a ir con esta, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que quiere decir es que pequeñas variaciones, vamos al mundo real, pequeñas variaciones en tu demanda producen grandes variaciones en tu tiempo de ciclo, es decir, en el tiempo que tardas en llevarle el producto al cliente. Si en tus algoritmos y en tu planificación no tienes en cuenta esto, la cagas constantemente. ¿Qué es lo que le sucede a las empresas? Como como se dan cuenta de que a veces el MRP de diseño clásico falla, lo primero que hacen es intentar afinar ese tiempo de fabricación. Pero eso es imposible, amigos. No vas a convertirlo en constante, va a variar constantemente. Lo único constante es que varía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a fabricarlo todo, a poner plazos mucho más grandes para asegurarse. Fabrican mucho antes, compran mucho antes, hasta que finalmente le pierden la confianza al sistema. Lo otro que hay en la ecuación es la varianza. La varianza tiene un efecto enorme en todo lo que sucede en la vida, en todo. Y concretamente, en la fabricación, muy grande. La gente suele llegar a la primera intuición estadística, que es la media, pero no todo el mundo tiene en cuenta el efecto terrible que tiene la varianza, pero de esto no lo haremos hoy, sino en el próximo webinar. Cuando aumenta la demanda, el nivel de servicio se deteriora exponencialmente, amigos. Y a ver qué digo en lo siguiente. Vale, voy a leer a toda velocidad. El MRP asume una capacidad infinita, pues es el único modo de asegurar un tiempo de fabricación constante al margen del nivel de demanda. Esto creo que se entiende perfectamente. Si imaginaos el tiempo teórico de proceso, ¿vale? De una pieza. Si para que mi tiempo de fabricación sea siempre ese, debo tener infinitas máquinas, es decir, nunca debe haber colas. Con lo cual, lo que hace el MRP es suponer que tu tiempo de fabricación es uno teórico,
que ese teórico siempre es el mismo y que no existen las colas. Para que no existan las colas, tienes que tener tantos centros como órdenes. Entonces, cuando se dice infinito, no significa que suponga que significa que tu capacidad siempre va a igualar el número de órdenes, ¿de acuerdo? Entonces, nunca va a haber colas. Por lo tanto, tu periodo de fabricación siempre va a ser una constante multiplicado por el número de piezas o lo que cada uno en su negocio, ¿de acuerdo? Esto desemboca en una planificación donde todo llegará tarde al superar cierto nivel de utilización y donde todo se fabricará y se comprará demasiado pronto al bajar de cierto nivel. Una mierda. Bueno, un poquito de autobombo. ¿Qué es lo que hace Heinford? Que no es el único, pero no hay demasiados que apuesten por esto porque es un poco más complejo. Bueno, pues nosotros tomamos en cuenta más restricciones, los plazos de entrega, la capacidad productiva es fundamental, márgenes de seguridad y podemos elevar este tipo de restricciones distinguiendo restricciones, digamos, de recursos renovables y de recursos no renovables. A través de una arquitectura de tablas podemos añadir utillajes, stocks, recursos humanos, financiación, capacidad de los proveedores si es que tienes ese poder sobre ellos. Podemos añadir muchas más, podemos enriquecer el software a niveles mucho mayores que, digamos, el estándar, ¿de acuerdo? En cuanto a objetivos, bueno, a ver, el MRP sigue siendo una herramienta eminentemente de push, de programación de la producción push, es decir, contrapedido. Y por lo tanto, para una empresa que trabaje en un entorno Kanban, en un entorno de fabricación contra stock, se puede usar un MRP, pero lo usarás de una forma diferente, ¿de acuerdo? Así que de momento, en general, el objetivo principal sigue siendo la tasa de servicio. Sin embargo, podemos apretar al algoritmo para que dentro de unos niveles de servicio deseados maximice la utilización. Este es un mini problema dentro del problema. Dentro del problema del MRP hay otro problema que es el problema de la mochila, de cómo encajas tú en cada uno de los periodos, llamamos periodo el cubo de tiempo que tengas, puede ser semana, puede ser día, ¿de acuerdo? Qué pedidos, qué órdenes encajas en cada uno de los periodos, porque las combinaciones te pueden dar más o menos utilización. Como regla rápida, si coges los pedidos más pequeños, vas a obtener menor utilización, pero más tasa de servicio, mejor dicho, menor tiempo de ciclo. Y si utilizas los pedidos grandes, vas a tener más utilización, pero menor tiempo, pero mayor tiempo de ciclo. Generalmente, esto no, o sea, en general. Vale, y nuestro algoritmo también es heurístico y además a este algoritmo le podemos hacer diversas, o sea, no creemos en mejorar el algoritmo hasta que sea exacto, sino en realizar diversas tareas posteriores para mejorarlo. Es bastante curioso y significativo que al final, en muchos casos, las mejores soluciones se obtengan a través del azar, de la aleatorización. Y en la mayoría de los casos donde hablamos de los algoritmos modernos, y estoy hablando de estos, como podría estar hablando de Machine Learning, como podría estar hablando incluso de los modelos largos de lenguaje y los transformers, el componente de aleatorizar es fundamental. Vale, vamos a ver esto como... Vale, sí. La planificación, tal y como nosotros la entendemos, para plasmarlo en el software, se acerca al momento de ver el software, no os preocupéis. Distinguimos largo, medio, corto, como decíamos antes, ¿de acuerdo? En el largo lo que vamos a hacer es analizar las saturaciones de mi planta para ver, y los niveles de stock que debo de mantener, para tomar decisiones al respecto de mi capacidad. Esas decisiones no las voy a tomar en el corto plazo, las tengo que tomar con cierta antelación, ¿de acuerdo? Para eso tenemos un algoritmo. Luego, en el medio plazo tenemos otro algoritmo de replanificación de la demanda, es, digamos, el de uso... Cuando digo medio plazo no es que se use pocas veces, ¿eh? Se usa todos los días, pero el horizonte es de medio plazo. Y luego tenemos un algoritmo más corto que lo que intenta es hacer una función comercial para dar lead times a los clientes o bien para comprobar si el lead time pactado con el cliente va a cumplirse o si alguien va a sufrir por el camino. Déjame ver qué me queda después. Vale, muy bien, ya estamos en el software. Vale.
Ahora, a partir de ahora os voy a enseñar el software, así que como lo que voy a hacer ahora es enseñaros el software, me gustaría que si hay alguna pregunta sobre el tema teórico y tal, alguna ha quedado claro, Daniel, me lo comentes, me digas si alguien quiere, ¿vale? Y así paso a enseñar el software. Vale, pues recordaros que podéis participar con micro y webcam, o con micro solo si no queréis enseñar la webcam, también por el chat, pero bueno, ya que tenemos la opción del micro, pues Sed eh, buenos, no vayáis a dañar, por favor, os lo pido, ¿eh? Sed buenos. exacto. Le dais al iconito levantar mano que aparece abajo a la izquierda donde pone reaccionar, hay una mano levantada y ahí podéis, si levantáis la mano, yo sé que queréis preguntar y podéis vosotros mismos activaros el micro, ¿vale? Y la webcam. Bueno, una cosa, para los que se han incorporado más tarde, Raúl, tú en Sí. las presentaciones estás utilizando MRP como, o Sí. sea, como planificación de la producción, como MRP, planificador de la producción, como planificador de la producción, digamos. a mí no me gusta llamarlo planificador de la producción porque en realidad planifica todo el ciclo industrial, ya que conecta la demanda de tus clientes con tus proveedores y con tu planta. Lo conecta todo. Es el software que conecta todo. Entonces, el planificador de la producción pudiera parecer que lo que hace es organizar las colas de tu planta, que eso es lo que hace el secuenciador. ¿Vale? Vale, vale, ok, ok, perfecto. Vale, entonces, bueno, pues no veo ninguna mano levantada, o sea que o no se atreven Eso es bueno o... o malo? En tu experiencia, Daniel, ¿eso es bueno o malo? Sí, sí, es normal y más Es cuando normal. es un público que muchos son ingenieros, les cuesta más a lo mejor hablar. En un principio, vamos. Luego ya se Bueno, enrollan. vale. Si alguien se anima. Sí, ya, Y si no, ya sabéis, si queréis hacer alguna pregunta o intervenir, levantáis la mano y yo os abro el micro o micro más webcam. ¿Eh? vale. ¿Continúo entonces? Perfecto, sí, sí. Vale, vale. Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito de nuestro software, ¿de acuerdo? Después de todo el bloque teórico, antes de enseñároslo, os lo enseño en esquema. Nuestro software tiene básicamente estas pantallas que veis, 5 pantallas, no más porque, bueno, tiene más, ¿vale? Tiene más, pero las importantes son estas 5. Tenemos, para que lo entendamos, un lugar donde lanzamos, elegimos qué algoritmo lanzamos, es decir, convertimos la demanda en órdenes de producción y de compra, pero, en un entorno de simulación. Esto es fundamental, ¿vale? O sea, es decir, esto está en Matrix, esto no lo ve nadie, esto podemos hacer 25 millones de simulaciones y quedarnos con la que nos gusta. Es muy importante esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por una parte el lanzamiento del MRP, y luego tenemos la pantalla donde analizamos saturaciones. Recordaos cuando el algoritmo que lanzábamos era el de largo plazo, utilizábamos la pantalla de análisis, o sea, y nos íbamos a analizar las saturaciones en el futuro. Y luego utilizamos el entorno de simulación para el resto de algoritmos, que son, básicamente, ahora lo veréis, el de replanificar respetando las órdenes en firme, luego ahora hablaré un poquito de eso, y el de añadir al plan. ¿De acuerdo? Voy a enseñarlo, porque yo sé que la gente seguro que quiere ver un poquito del software. ¿Verdad? A ver, estamos allá. ¡Tachán! Vale, claro, el problema de verlo en el software es que no es esquemático y se entiende menos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la demanda no planificada, ¿de acuerdo? Es aquello que queremos planificar de la forma más óptima posible. Y aquí tenemos lo que ya hemos planificado. No significa que no lo vayamos a replanificar, lo podemos replanificar, ¿de acuerdo? Si abrimos acciones, tenemos diferentes algoritmos, diferentes funciones, pero para hoy vamos a centrarnos en las tres que he hablado antes. Analizar saturaciones para el largo plazo. Si yo analizara saturaciones, lo que me devolvería el algoritmo es esto. Me devolvería unas grids por semanas, tanto de la materia prima como de las fases productivas. En este caso es un ejemplo muy simple, ¿de acuerdo? Y tiene pocas semanas vista, pero precisamente para que se vea un poquito mejor. Entonces, lo que hace este algoritmo es planificar a capacidad infinita, en este caso, para que tú veas en qué periodos tu saturación o utilización es mayor al 100%. Por ejemplo, yo aquí veo esta fase, ¿de acuerdo? Que tiene unas saturaciones cercanas no, del 100% en las 3 primeras semanas y
bastante alta en la cuarta. Bueno, esto sé que significa que algo va a salir mal, seguro. Lamentablemente es la semana que viene, entonces ya llegamos tarde para arreglarlo, ¿vale? Pero lo ideal o el ejemplo, digamos, que os quisiera enseñar es que esto puede pasar o puedes verlo introduciendo unas previsiones a bastantes semanas vista y por lo tanto te permite tomar decisiones hoy sobre los marrones que vas a tener en el futuro. Marrones en España, problemas, ¿de acuerdo? Además, vas a ver si trabajaras algún artículo contra stock, verías el nivel de stock que debes mantener para que tu plan funcione, con lo cual, a partir de ahí vas a poder tomar decisiones al respecto de tu stock mínimo y tu stock máximo, ¿de acuerdo? Esto es analizar situaciones. Es decir, esta pantalla es una pantalla muy directiva en la que se sienta el director financiero, el CEO de la empresa probablemente, el director de producción, el director comercial, y hablan al respecto de su capacidad, de sus trabajadores, de si deben doblar turnos, de si tienen que comprar máquinas. Lo contrario, si hay que vender máquinas. Es una reunión altamente estratégica. Siempre no es de largo plazo realmente, pero es lo más largo plazo dentro del ámbito de la planificación industrial, ¿de acuerdo? Voy a Raúl, volver. Sí, simplemente decirte que, digamos, entre la audiencia, tú no los puedes ver, pero tenemos un poco, hay un poco tanto consultores, pero también hay muchos fabricantes de muy diversos sectores, para que lo sepas, sí. desde Vale. gente que hace freidoras, por lo que yo veo, acereras, tenemos dispositivos médicos, tenemos gente que hace madera, No sé de muebles, nada de eso. ¿vale? Bueno, por eso, pues, no, te lo digo para simplemente aunque no lo ves, yo sí que lo estoy viendo, ¿vale? Y que lo sepas. Vale, fenomenal. Estoy súper acostumbrado a no tener ni idea de lo que producen los clientes y yo quedarme en mi mundo teórico porque al final, quiero decir, yo no estoy aquí para decirle a nadie cómo tiene que trabajar. En mi mundo todo está medido y todo funciona de forma teórica y soy súper consciente y de hecho lo veo en todas las implementaciones que hacemos, que de mi mundo al mundo real siempre hay un gap, ¿de acuerdo? Y yo no pretendo meterme para nada en cómo la gente implementa al final la teoría que nosotros también tomamos de la academia. Entonces, hay gente que hace papers, nosotros nos leemos los papers, hacemos software y de ahí cala lo que cala, ¿vale? Pero yo lo que quiero decir es que no he trabajado en mi vida en una planta de producción, ni intento sustituir ni que mi opinión sobre cómo se produce o cuáles son las políticas de producción que una empresa debe implementar, no intento sustituir lo que hacen esos roles, ¿de acuerdo? Para nada, mi rol es otro. Yo doy toda la teoría, doy, digamos, a las empresas, entrego lo que la academia dispone y a partir de ahí trabajamos juntos para la mejor solución para cada uno de los casos. Voy a volver. Vale, entonces hemos hablado del análisis de situaciones por un lado y ahora vamos a meternos en el entorno de simulación. Al entorno de simulación podemos llegar de dos formas. Recordad que hablábamos que teníamos aquí un análisis de corto plazo, que es básicamente ayudar al equipo comercial a que puedan o dar lead times más precisos o comprobar si los lead times que están pactando son realistas, ¿vale? Bien, ese proceso se llama añadir al plan. ¿Por qué añadir al plan? Porque es un proceso que lo que hace es tomar un paquete de pedidos y añadirlo al plan publicado vigente, ¿de acuerdo? Es decir, no toca la demanda ya planificada. Ese es el algoritmo que sirve para que los comerciales puedan dar mejores fechas y para que vean si sus fechas tienen sentido o no. Por lo tanto, ¿quién se sienta en la reunión para ejecutar ese algoritmo? Es un trabajo que probablemente se haga entre o bien solamente el departamento comercial o bien el departamento comercial con asistencia de producción. Asistencia por el hecho de que cuando el departamento comercial ve que añadiendo al plan no puede llegar a los objetivos o cumplir los plazos que quieren, cogen el teléfono o bajan a la planta y dicen, oye, tenemos que hablar. Entonces al final tiene que aparecer el de producción. Pero en principio, si todo fuera maravillosamente bien, sería un algoritmo que usaría sobre todo el departamento comercial. Y luego tenemos el algoritmo estrella. Es tan estrella que ni siquiera cabe el nombre. Replanificar respetando pedidos en firme. ¿Vale? Es decir, este algoritmo va a replanificarlo todo, excepto aquello
¿qué es firme? Y entonces me preguntaréis, ¿qué carajo es firme? Lo que cada empresa quiera. Cada empresa define qué es para ellos un pedido en firme y tienen sus políticas. Y esas políticas no tienen por qué ser las mismas para cada cliente. Entonces, nosotros, por nuestra lógica de tablas, heredamos esa firmeza de cada... Primero la heredamos de una configuración general. Por lo tanto, por defecto siempre hay una. Y luego cada cliente tiene una, si la quieres cambiar. Y si no, se hereda la general. Por lo tanto, con cada cliente vas a tener una firmeza distinta. ¿Eso cómo va a impactar en el resultado? Pues va a impactar en el resultado porque con un cliente muy grande, tú no quieres que el algoritmo replanifique y te lleves una sorpresa, con lo cual vas a poner un periodo de firmeza mayor para que bloquee ese pedido mucho antes y lo deje planificado y no lo toque. Claro, si pones para todos tus clientes una firmeza muy grande, lo que pasa es que el algoritmo de replanificar acaba siendo añadir al plan, porque todo es firme. Con lo cual, ahí hay un equilibrio que la empresa tiene que hallar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la pantalla de... No estoy dándole a botones simplemente para ir más rápido, ¿de acuerdo? Y para que... No quiero fijarme hoy, en la reunión de hoy, en cómo, digamos, se planifican o se dejan de planificar. Era básicamente de usabilidad. Entonces, cuando hacemos replanificar, nos vamos a una pantalla de simulación, en la cual tenemos diferentes ámbitos de decisión, ¿de acuerdo? Tenemos, por un lado, los pedidos listos para servir. Esto significa que estos pedidos no tienen órdenes. No te fijes en si hay órdenes de estos pedidos. Tienen stock, o deberían. Luego tenemos, por otro lado, la demanda planificada. Estos pedidos tienen órdenes y, teóricamente, se van a fabricar de forma holgada. Luego tenemos los pedidos en riesgo. ¿Qué son pedidos en riesgo? Son pedidos que se van a fabricar, pero no de forma holgada. ¿Quién define esa holgura? El cliente. Y ahora voy a hacer copia-pega de lo que he dicho antes de la firmeza. La definición de riesgo es general y luego por cliente y se puede cambiar, igual que antes que no lo he dicho, por cada pedido, línea de pedido, mejor dicho, ¿de acuerdo? De forma que si yo entiendo que un pedido en riesgo es aquel que presenta una holgura entre la fecha de finalización y la fecha de servicio de 3 días, todo aquello que entre dentro de esa holgura, es decir, que presente menos holgura, va a aparecer aquí. ¿Eso qué significa? Espera que la varianza deteriore tu plan, ¿vale? Y luego tenemos las incidencias. Estos son pedidos que no se han podido planificar, ¿de acuerdo? El trabajo del director de producción junto con, o el planner, director logístico, junto con el director comercial, es que este cuadrito, esta rejilla, esté vacía, ¿de acuerdo? Y para que esté vacía, generalmente lo primero que debemos hacer es tocar los parámetros del algoritmo. Esto no es como... El algoritmo tiene muchas formas de planificar. Y tú debes saber cómo tocarlo. No voy a entrar hoy en eso, ¿eh? Tienes que saber cómo tocarlo para obtener lo que quieres. El trabajo ya no es tanto de duplicar turnos o retrasar pedidos, como de afinar el algoritmo. Nosotros, de hecho, en Hainfor, cogemos un mismo plan y le decimos a dos consultores, intentad hacer el mejor, cogemos una demanda, mejor dicho, intentad hacer el mejor plan. Y cada uno configura el algoritmo y pueden obtener resultados distintos. Nosotros no sabemos a priori cuál es la configuración mejor. No se sabe. ¿De acuerdo? Bien. Una vez, digamos que el trabajo es eliminar de aquí todos estos pedidos. Bueno, voy a interrumpirme a mí mismo. ¿Me dejáis? Mira, voy a ir a incidencias y cambios. Aquí tienes un detalle de esos pedidos que no se han podido Recordad que planificar. podéis hacer zoom con el rolón del ratón, podéis hacer zoom y así veis lo que está enseñando Raúl más grande. Adelante, Raúl. Uy, se me ha ocurrido hacer zoom a mí y casi ha sido peor. Ojo al hacer zoom. Vale. Bueno, no. Como veis, no solo, ya en esta pantalla no solo te dice qué pedidos, qué líneas de pedido, ¿vale? Por ser precisos, no han sido planificados, sino que te dice en qué nivel no se ha podido planificar, para qué almacén, pero eso hoy da igual, y te dice el stock en el momento de la reserva y la capacidad en el momento de la reserva, que en este caso es siempre cero, ¿de acuerdo? Es decir, no pudiste planificar este pedido, pero cuando sucedió la incidencia, tú tenías de stock, imagínate en este caso, pones 10, tenías 8. Vale, una de las configuraciones que tienes que hacer es el servicio parcial,
el splitting, puedes, la dirección del algoritmo, la prioridad, muy importante. La prioridad puede ser positiva y negativa. Puedes permitir retrasos menores, mayores. Hoy no voy a entrar en eso, ¿vale? Pero bueno, hay muchas formas de apretar al algoritmo para que haga lo que tú quieres. Bien, vamos a volver. De forma que al final tenemos un resumen con dos gráficas. Una, el donut de pedidos, que te dice que lo que más tienes en este plan sobre todo son incidencias. Yo espero, como veis, yo no soy bueno luego ejecutando la producción, ¿de acuerdo? Espero que vosotros tengáis un porcentaje de incidencias menor que el mío. Y aquí puedes ver de forma gráfica y rápida lo mismo, la misma información de las tablas, y tienes el scatter plot del performance del plan, ¿vale? El performance del plan básicamente es el nivel de utilización que consigues, ¿vale? Y el nivel de servicio que consigues. Si tú tienes un nivel de servicio muy alto, pero con una utilización muy baja, coño, pues significa que tienes muy poca demanda, que realmente estás sirviendo muy bien porque has dimensionado una planta muy por encima de tu demanda. Entonces, ¿qué debemos hacer? Apretar al comercial. Apretar al comercial para que venda más, ¿vale? Imaginemos que nos pasa otro ejemplo. Tenemos bueno, si tenemos alta utilización y alto nivel de servicio es maravilloso. Lo que pasa es que idealmente eso nos va a conducir a empezar a tener peor nivel de servicio si la demanda va creciendo y la utilización, o sea, y la capacidad de la planta no crece proporcionalmente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el caso de que el nivel de servicio sea bajo con una utilización alta. Entonces, ahí claramente lo que te falta son máquinas, ¿no? Lo que te falta son máquinas porque las tienes a tope y no estás llegando. Y luego tenemos el último caso y es que la utilización sea baja y el servicio también sea bajo. Entonces lo que pasa es que das fechas de entrega de mierda, ¿no? Entonces simplemente tus lead times no son realistas. Pero bueno, en este caso no es el habitual. En esta pantalla, conforme tú vas realizando planes, parametrizando el algoritmo, ¿vale? Se van llenándose, esta pantallita, este gráfico se va llenando de puntitos, ¿vale? Y tú eliges el mejor plan y lo publicas. Porque todo esto, como decía antes, sucede en Matrix. Esto nadie se entera. Ahora, cuando lo publicas, sí. Porque cuando lo publicas, lo que haces es generar las órdenes de producción y de compra relativas a esto. La clave de todo esto es la fecha de lanzamiento de las órdenes. Es decir, lo importante es saber cuándo la orden se lanza. El algoritmo va buscando, si no encuentra stock, busca capacidad, si no encuentra capacidad en un periodo, va al siguiente periodo. Así hasta que la encuentra. Y va, dependiendo de la dirección del algoritmo, o subiendo o bajando en el BOM, ¿de acuerdo? Para completar todo lo necesario. Cuando tiene una incidencia en un nivel, vuelve a comenzar y puede hacer muchísimos ciclos. ¿De acuerdo? Muchísimos. Entonces, la clave está en que el algoritmo encuentra una solución viable y te dice cuándo debes lanzar para llegar teniendo en cuenta la utilización de tu planta y teniendo en cuenta todos los demás pedidos, toda la demás demanda. ¿De acuerdo? No entendiéndolo como una constante. Por lo tanto, será clave en esas órdenes de producción posteriores la fecha de lanzamiento de la orden. Porque esa fecha es la que está teniendo en cuenta la utilización de tu planta en el momento en el que se hizo el plan. Que puede variar, por eso tienes que lanzar más veces. Bueno, en realidad con esto yo creo que es suficiente. Luego tienes la medida de tu plan publicado, ¿de acuerdo? Y tienes más cosas que yo creo que para hoy es suficiente. Lo importante es saber que todo este es el proceso que debería hacer, o que nosotros pensamos, mejor dicho, que debe hacer una empresa, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ya os garantizo que en cada caso siempre hay adaptaciones a lo que cada cliente quiere, ningún cliente es lo mismo, pero nosotros desarrollamos un estándar y no hacemos software a medida. Con lo cual, lo que queremos es construir algo escalable para cualquier tipo de industria. Seguro que hay alguien que está pensando, esto a mí no me valdría. Bueno, todos se encuentran en algunos casos en los cuales necesitan algo extra o alguna de las funcionalidades que yo he explicado que para ellos no son necesarias. Daniel, he terminado la parte de mostrar el software. ¿Quieres que veamos si la gente quiere preguntar algo en la parte de la demostración del software? ¿O quieres que me meta en la teoría de la secuenciación, que es peor aún que la teoría del MRP? Vale, pues sí, damos la oportunidad, a ver si queréis aprovechar. Ya sabéis que cuando veáis el vídeo ya no podéis preguntar.
levantáis la mano accionando el iconito levantar mano y yo doy paso para ver si hasta aquí tenéis alguna duda o cuestión. Aprovechar ahora que tenemos aquí a Raúl. Una pregunta mientras se van animando, Raúl. Sí, Si estamos hablando de varias plantas de fabricación, digamos, ¿vuestro bueno, software puede reunir esto para las varias plantas o cada planta tiene que tener, digamos, estos bueno, cuadros que nos estás enseñando ahora es por planta? vamos a ver, para la ejecución de un plan de producción y por lo tanto para planificar la producción debería ser por planta seguro, eso es una vista, pero podría ser que tú estuvieras interesado en saber el performance, el rendimiento De de las tus diferentes plantas de plantas. forma consolidada, como si tú quisieras saber la P&G consolidada de diferentes empresas de un grupo. Podrías. Lo que pasa es que en ese caso, podrías no, me parece muy razonable. Lo que pasa es que en ese caso estaríamos más bien hablando de análisis de datos y menos de ejecución. O sea, a ese tipo en ese perfil o a ese cliente, probablemente yo le sugeriría que simplemente se montara un dashboard en el que ver de forma consolidada todas sus plantas y su rendimiento, o incluso, mira, es que claro, si me haces pensar, yo tendría primero un dashboard por cada una de las plantas y luego le consolidaría la información. Pero yo creo que debería ver cómo va cada planta, porque cada planta seguramente hará una cosa distinta y al consolidar la información, igual estás mezclando realidades que no debes mezclar, porque en un tipo de negocio, igual tienes una planta que trabaja en serie y por lo tanto la utilización va a ser altísima y otra que tiene más fases de tipo taller y la utilización va a ser muy baja. Y hacer media de esas dos cosas, bueno, ¿qué te ha parecido mi respuesta? Perfecto, perfecto. Vamos a ver, aquí tengo. Vale, Juan, ¿quieres participar por micro? Juan Blanco. A ver si me dice algo y si no, pues nada, voy a leerte este. Dice Juan, ¿puede ser útil para programar la carga de trabajo para, para un taller de reparación de vehículos? Me parece a mí que no, ¿no? Son cosas diferentes. Vale, permíteme que programar bien, carga de trabajo, vale. Carga de trabajo, mira, yo a Juan Blanco, hola Juan, estés donde estés en el mundo, yo la preguntaría que le haría a Juan, la pregunta que le haría a Juan es qué entiende él por programar la carga de trabajo, porque yo cuando ese tipo de frases, ¿vale? A mí me incitan a pensar, o no, mejor dicho, me salta la alarma de si estamos hablando de lo mismo a la hora de programar la carga de trabajo, porque yo querría ver si Juan está pensando más en secuenciar su producción, en poner una orden después de la otra, o en conectar la demanda su demanda con sus proveedores y su fabricación, que son cosas distintas. Yo sé que ahora he dicho esto y la gente, algunas personas están pensando, suena a lo mismo. Ya, pero no es lo mismo, porque la secuenciación de la planta, que es de lo que vamos a hablar ahora, no tiene en cuenta la disponibilidad de los materiales. ¿De acuerdo? La disponibilidad de los materiales se garantiza mediante el planificador industrial, que es de medio plazo. Y la planificación de la producción diaria o semanal se hace con el secuenciador, que es de corto plazo. ¿De acuerdo? Yo creo que en un taller de reparación la secuenciación tendría un montón de sentido. Un montón de sentido, claro. Para hablar de planificación, tendría que hacer algunas preguntas, porque claro, en un taller de reparación tú no tienes, las materias primas sí que tienes, pero hay una materia prima. Es que el problema de un taller de reparación es que no tienes una lista de materiales generalmente, ¿no? Porque tú no sabes, hasta que no abres el coche, no sabes qué es lo que necesitas. Entonces no estás fabricando eh, como si hiciera Danones, como si hiciera yogures, ¿vale? Entonces, los talleres de fabricación, yo creo que a nivel de MRP pueden tener problemas o pueden no ser muy útil para ellos, así en general, ¿vale? Ahora, la secuenciación sí que la veo. ¿Qué te parece mi respuesta, Daniel? He dado muchas vueltas, he respondido. He conseguido Perfecto, responder. perfecto, ¿Sí? perfecto. A ver, Jaime pregunta, ¿puede programarse la producción según los just in time de los clientes? Vale. Aquí, Ismael, ¿me has dicho? Jaime. Jaime. ¿Yo por qué pensaba en Ismael? Bueno, a Jaime le preguntaría qué entiende por just in time, porque en secuenciación, just in time es que en secuenciación,
Me voy a poner gorro de secuenciación. En secuenciación, just in time es que tú penalizas que una orden llegue tarde, pero también penalizas que llegue pronto. ¿Vale? Eso en secuenciación. Pero si me voy más a management industrial, just in time suele significar básicamente trabajar contra stock, pero manteniendo el stock lo más bajo posible, ¿de acuerdo? Con tiempos de ciclo muy rápidos y con reaprovisionamientos internos en la planta a través de diferentes buffers para que esa producción sea muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, en teoría, esto no es, no es lo de hoy, ¿eh? Daniel, esta respuesta es para el Factory Performance que viene en enero, pero yo la doy. Generalmente, y todo en teoría, la filosofía de trabajar just in time, vamos a llamarla, permitidme llamarla pull, ¿vale? Pull. La demanda tira de mi fabricación y yo no la empujo, es decir, básicamente tengo stocks de las cosas, ¿vale? Para decirlo fácil. Generalmente de lo que presume esa filosofía o ese enfoque es de no necesitar secuenciar, porque lo que hacen es que es first in, first out, es decir, lo que sale es lo que va a entrar, y en lo que se enfocan es en optimizar los setups. Entonces, lo que dicen es, yo hago tan rápido los setups, las preparaciones entre una orden y la siguiente, lo hago tan jodidamente rápido, que me da igual la secuenciación. Es un enfoque muy distinto. Ahora, ¿alguien realmente hace eso? Pues yo no lo sé. Yo sospecho que lo que se hace hoy en día es trabajar contra stock, pero acumulando en paquetes esa demanda de la que vas tirando para secuenciar por tramos, por trozos, ¿vale? Lo que se llama fabricación de WIP constante, constant WIP, ¿vale? Es decir, yo mantengo el WIP, pero sigo manteniendo un backlog de órdenes que voy secuenciando. No he respondido a la pregunta, ¿verdad que no? Bueno, Pero la he liado parda con la respuesta, ¿o qué? bueno, por eso me gusta que intervenga por micro, pero bueno, no pasa nada. A ver si Jaime tiene algo y te lo digo. Sí, la respondiste. ¿Y trabaja con centros de costos y con holdings? Vale. Centros de Ya coste, te he dicho que mi audiencia es me encanta. saca punta En las cosas. España, seguro que lo sabéis todos, en España costo es hachís. Entonces, pero bueno, igual que coger, ¿qué hace? Bueno, vale, centros de coste, sí, pero eso creo que es el webinar que dio mi compañero Juanma, ¿verdad? Claro, por supuesto. Claro, Nosotros tenemos claro. contabilidad analítica, análisis de costes. A ver, si la referencia es si hay algoritmos, por llevármelo a lo mío, ¿vale? Que minimizan el coste, yo voy a ser muy sincero. En la teoría los hay. En la teoría los hay. Igual que hay algoritmos que te optimizan las compras. Bueno, esto en la teoría y en la práctica. Pero generalmente en la industria, eh, generalmente, por favor, o sea, igual hay excepciones, pero generalmente en la industria no es un objetivo habitual el objetivo directamente de minimizar el coste, ¿vale? Eso es una consecuencia. Por ejemplo, si tú haces más setups, tienes más coste de tiempo, ¿vale? Si tú fabricas contra stock, tienes no un coste, sino unas necesidades operativas de fondo mayores, porque tienes que mantener un stock. ¿A qué le llamamos coste? Generalmente la secuenciación no sucede directamente minimizando costes, pero aparte, esto es muy, creo yo que es muy del siglo XIX, de cuando el management industrial eran derivadas y cuando se intentaba llevar la física a la industria y hacían el cálculo del lote óptimo y todo este rollo que está bien, pero tiene algunos problemas teóricos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú cómo calculas el coste de almacenamiento. Es difícil, ¿vale? Entonces, sí, se pueden hacer algoritmos que tengan en cuenta. Vamos a ver, para que el coste tenga mucho efecto, tú tienes que saber muy bien cuál es el coste del almacenamiento. Pero tenemos que sentarnos, ¿vale? Cerrarnos la puerta, cogernos un par de cafés y ver realmente cómo estás calculando lo que te cuesta almacenar, ¿vale? Porque hasta donde yo sé, cuando tú tienes la campa, el almacén lleno y te sobra un hueco, ese hueco tiene un coste muy grande. Pero cuando tienes la campa vacía, ese hueco no cuesta nada. Entonces, el coste de almacenar hay que trabajarlo mucho.
¿He respondido o me he ido? Sí, ¿Ha habéis sido, ha iniciado. sido de alguna forma, mi respuesta ha sido de alguna forma útil o interesante, al margen de si es la que necesitaba nuestro amigo Jaime? Seguro que sí. Vale, venga, continúa. ¿Sí? Sí, ¿Qué dice sin secuencia? duda, dice sin duda. O sea que sí que has debido Gracias, aclararle algo. Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. No lo merezco, muy amable. ¿Qué es secuenciar? Secuenciar la producción es asignar recursos, centros productivos en este caso, a tareas, órdenes de producción, con el fin de conseguir ciertos objetivos. En la práctica, esto se traduce en asignar órdenes a centros y ordenar sus colas, ¿vale? Vamos a simplificarlo. Dicho así, parece sencillo, pero este problema aparentemente simple puede convertirse en uno endiablado muy fácilmente. Quiero decir que la secuenciación no solo es el problema, no es un problema fabril, sino que también es, por ejemplo, si utilizan algoritmos de secuenciación para las pistas de despegue y aterrizaje de un avión, siguen siendo asignar recursos a tareas, ¿de acuerdo? Y también para el enrutado de vehículos. Y alguien me dirá, no es lo mismo, el enrutado de vehículos es otra cosa, es el problema del viajante. Sí, pero el enrutado de vehículos básicamente es un problema de secuenciación en el que solo hay setups y el tiempo de proceso es 0. Luego veremos eso, creo. O igual no. Vale, por ejemplo, secuenciar es muy difícil, ¿vale? Imaginemos 20 órdenes de producción y 4 máquinas en serie. Voy a pasar porque creo que esto es justo lo que digo, ¿vale? Cada orden tiene que procesarse en cada máquina y en el mismo orden, ¿vale? Hay factorial de 20 permutaciones posibles. Vale, no hay huevos a decir este número, ¿vale? No las hay, no los hay, no los hay. Con 20 órdenes. Daniel, ¿quién tiene 20 órdenes? Nadie. Era retórica, no te preocupes, Daniel. Nadie tiene 20 órdenes, todo el mundo tiene muchísimas más. Vale, ¿cuánto tardaría un ordenador de cuando hice esta presentación, que fue hace algún año, ¿vale? ¿Cuánto tardaría en hallar, o sea, en examinar todas las... Imaginemos fuerza bruta, ¿vale? Voy a hacer todas las permutaciones. ¿Cuánto tardaría? 77.000 años para encontrar la buena, ¿vale? Yo no tengo tanto tiempo. Yo no tengo tanto tiempo. Lo que pasa es que el problema de todo esto es que secuenciar bien tiene un gran impacto. ¿De acuerdo? Entonces, es un problema muy jodido. Ah, pero es que tiene impacto. Fijaros, estos son, en esas 4 máquinas que he hablado antes, he reducido el problema a 5 órdenes, ¿vale? Bien. Esta es la peor permutación posible, también os lo digo. Es la peor, ¿vale? De todo el universo de soluciones, la peor es esta, ¿vale? Makespan es como llamamos los que nos estudiamos a esta rama de la matemática aplicada al tiempo que tarda toda la producción en realizarse. Makespan. Bien, esta secuenciación, es decir, 1, 3, 2, 4, 5, tiene un makespan de 575 unidades de tiempo. Vamos a ver la mejor permutación. La mejor permutación 5, 4, 2, 1, 3 tiene un makespan de 300. Estamos hablando de 48% menos de tiempo. Y no estamos incluyendo la dificultad de, diversas dificultades que aquí, este es un ejemplo súper simple, como, o sea, no estoy teniendo en cuenta setups, no estoy teniendo en cuenta precedencia, nada. Estamos hablando de un 50% de ganancia, de tiempo, ¿vale? Que te va a permitir hacer otras órdenes, en fin, ya sabemos todo que el tiempo es dinero. Claro, si pudiéramos dar una solución cercana al óptimo en segundos en lugar de en 77.000 años, coño, pues eso es un producto que se puede vender, ¿no? O sea, si yo consigo convertir 77.000 años en segundos, renunciando a algo de optimalidad, probablemente estemos ante algo que la gente puede querer, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a hablar de los elementos que tiene la secuenciación, simplemente para que la gente entienda el problema. Y aquí, Daniel, es cuando ya empiezo a decirte que voy a intentar ir rápido, pero si ves que no voy suficientemente rápido, tú me lo dices, ¿vale? O al contrario, si ves que me estoy acelerando mucho, tú con toda tranquilidad me lo dices. Vale, la secuenciación tiene jobs, órdenes, ¿vale? Y esas órdenes tienen tiempo de proceso, voy a ir rápido, tiempo de proceso, todo el mundo sabe lo que es. La fecha de lanzamiento, fecha de vencimiento y la prioridad, es decir, el coeficiente de prioridad de la orden. Puede heredarse del cliente o ser una fórmula en función del valor económico de la orden, un mix, lo que cualquier... O sea, es que la guarrería que te apetezca poner aquí, da lo mismo. Vale,
el entorno de máquina, eso es importante. En la secuenciación, la arquitectura de tu planta tiene un impacto enorme, 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 enorme. Hasta tal punto que si tienes una arquitectura muy buena, conviertes el problema de secuenciación en casi trivial. Esto está mal que yo lo diga, pero es verdad, ¿vale? O sea, existen, bueno, claro, lo que pasa es que tienes que tener una forma de producir particular y un tipo de producción particular y un tipo de artículos en concreto, y tú puedes llegar a convertir un problema complicado en uno mucho más simple. Vale, entonces, ¿qué entornos hay? Pues tener una sola máquina, esto vamos a pasar rápido de aquí. Tener las máquinas idénticas en paralela, ¿de acuerdo? Se reduce a un problema de elegibilidad. ¿A qué máquina asigno cada trabajo teniendo en cuenta setups y otras restricciones? Tenemos también el entorno de máquinas en paralelo con diferente velocidad. Máquinas en paralelo con diferentes velocidades. Continúa siendo un problema de elegibilidad. ¿A qué máquina asigno cada trabajo teniendo en cuenta setups y demás restricciones? Pero en este caso, el processing time, ¿vale? Varía dependiendo de la asignación. Y luego tenemos el flow shop, ¿vale? Que son máquinas en serie, cada trabajo tiene la misma ruta, esto es, ha de procesarse en una máquina y en cada máquina, perdón, y en el mismo orden. Usualmente se mantiene la permutación inicial para cada cola. Esto es lo que es el ejemplo más simple de un trabajo en serie. Y ahora vamos a complicar este trabajo en serie. Tenemos el flexible flow shop, que es una generalización del anterior, y el de máquinas en paralelo. En lugar de M máquinas en serie, hay C fases y en cada una de las cuales hay M máquinas idénticas en paralelo. ¿De acuerdo? Es decir, si antes teníamos 4 máquinas, ahora tenemos 2, 2, 2 y 2, 8. Vale, y ya llegamos a la generalización máxima para un entorno de trabajo en serie, que se llama el flow shop híbrido, que es una generalización del flow shop y de las máquinas en paralelo con diferente velocidad. Es decir, en lugar de haber M máquinas en serie, hay C fases y en cada una M máquinas con diferentes velocidades en paralelo. Es decir, puede haber cualquier cosa. En la primera fase puedo tener 3 máquinas, de las cuales una no es elegible, otra va a una velocidad, otra a otra. En la siguiente fase es el ejemplo más general de un trabajo en serie, pero ha de cumplirse siempre una condición, y es que las máquinas siempre hacen el 1 antes que el 2 antes que el 3 antes que el 4. Me da igual si una máquina se salta un paso, me da igual, pero el orden siempre tiene que cumplirse, y eso es un flow shop híbrido. Por eso muchas veces cuando la gente me dice, sí, yo trabajo en serie, claro, lo que tú como director de producción entiendes como trabajar en serie no es lo mismo que a lo que yo me estoy refiriendo para que los algoritmos funcionen bien, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, y este trabajo cuesta, ¿vale? Hay que entrar en las rutas, máquinas, para ver, al final se trata de si la ruta de ingeniería de un artículo tiene una materialización directa en la planta de producción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, estamos ante un trabajo en serie. ¿Qué pasa cuando no estamos ante un trabajo en serie? Que estamos ante un taller. ¿Qué es un taller? Pues todo lo demás es un taller, ¿vale? En un job shop, cada trabajo tiene su propia ruta y por lo tanto pueden convivir muchas rutas de ingeniería juntas. Una cola puede alimentarse de varias máquinas y fases distintas, ¿vale? Es decir, todo está cruzado. Imaginaos un trabajo en serie como que una ruta de ingeniería puedes superponerla en tu planta, tú haces un dibujito de tu planta, un layout, ¿vale? Y coges una ruta y dices, mira, esta ruta justo la tengo aquí, ¿vale? En el trabajo en ese caso, todo eso se puede ver con grafos. El análisis que se hace aquí es un análisis de grafos y se trata de que no se crucen las rutas, ¿vale? Si las rutas se cruzan, estamos ante un taller. Si las rutas no se cruzan, sino que funcionan independientes, bueno, hay muchos más casos, ¿vale? Pero en general estamos ante un taller si se cruzan. En la práctica estos problemas son imposibles. No se pueden resolver, ¿vale? Debido al enorme tamaño del universo. Es tan grande. ¿Por qué? Porque en el trabajo en serie hacemos una trampita, ¿vale? Y esa trampita de que utilizamos la permutación. Es decir, hallamos una permutación y la mantenemos siempre. Es decir, el orden en el que van en la primera máquina es el mismo orden en el que van en la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, eso simplifica muchísimo el problema. Mientras que en un problema de job shop, tú no puedes garantizar eso porque van a entrar trabajos por medio que estorban. Tened un flow shop, por favor, me haréis la vida más fácil si todos tuvierais flow shops en lugar de job shops.
Bueno, y finalmente está el Flexible Flow Shop, que es, pues, como, pues eso, tener máquinas con rutas de ingeniería que se cruzan y encima con diferente velocidad, lo que tú quieras, ¿vale? Vamos a pasar de aquí. Bueno, aquí es donde cada empresa es de una forma y es en las restricciones. Cada empresa, por su naturaleza, va a tener, vamos a tener que restringir el problema y eso es lo que va a hacer que el modelo se parezca a la realidad. Es importante saber que hay restricciones que lo que hacen es disminuir el espacio de la solución, es decir, el número de permutaciones que el algoritmo como máximo podría mirar, y esas restricciones nos gustan, nos encantan, porque hacen que el problema sea más fácil. Y hay restricciones que lo que hacen es aumentar el número de permutaciones y por lo tanto el espacio de la solución. No nos gustan. Esas no nos gustan nada. Y en muchos casos aquí el trabajo consiste en hacerle ver al cliente que es más útil para su vida renunciar a modelar perfectamente su planta en el algoritmo y aceptar cierta imperfección en las cosas porque es más práctico. ¿Vale? Bien, diferentes tipos de... obviamente esto no es exhaustivo, o sea, son diferentes tipos de restricciones. Precedencia. Se requiere que se termine un trabajo antes de empezar otro. Se modela mediante el árbol de requisición completa de la lista de materiales. Setup es dependiente de la secuencia. El tiempo de setup, es decir, de preparación de la máquina para hacer un artículo, depende del trabajo anterior y del posterior. Se modela mediante una tabla de setups. Una tabla de setups por cada máquina, que a veces se puede duplicar. Y además, aquí puede haber simetría, es decir, si estamos ante una matriz n por n, igual no tengo que llenar, no tengo que llenar n por n menos n, porque toda la diagonal es 0, ¿vale? No tengo que llenarlos todos, sino que tengo que llenar n por n entre 2 menos n, ¿vale? Entonces, a veces es así, pero hay veces que del artículo J al artículo I, el setup no es el mismo que del artículo I al artículo J, de hecho, en general no lo es. Elegibilidad. Bueno, esto es lo que hemos hablado antes. Cuando hay un entorno de máquinas en paralelo, no todas las máquinas pueden procesar todos los trabajos. Entonces, hay un algoritmo esclavo que trabaja eligiendo cuál es la máquina. Y dentro de esto hay subobjetivos, ¿vale? Que no vamos a hablar de ellos hoy. Skipping. Un trabajo puede saltarse alguna de las fases. Esto está muy bien, esto es fantástico. Esto reduce todo. De momento, todas las que os estoy hablando son fáciles, nos gustan. Overlapping, muy fácil. Las fases de un trabajo pueden comenzar antes de terminar el anterior. Equipar a dividir la orden en órdenes más pequeñas. Esto es magnífico. Es decir, esto no hay ningún problema. Siempre y cuando tú me digas cómo dividir la orden. Como pretendas que está por ahí, que es el lot streaming, como pretendas averiguar tú el número en el que tienes que dividir la orden en cada secuenciación, vamos, esto en la academia es anatema, ¿eh? Sacas este tema y vamos. Raúl, voy a Sí, hacer una pequeña incisión, claro. un poquito de publicidad. Dale, dale. Si queréis, algunos de los partners que estáis aquí escuchando atentamente a Raúl, queréis ver posibilidades de distribuir o ser partners de Geinfor, escribir ahí a info@dacontenidos.com. Yo soy Daniel, ¿vale? Y bueno, pues hablamos un poquito de las posibilidades que ofrece Geinfor para que podáis ser partners de ellos. Adelante, Raúl. Claro. Claro, porque Geinfor tiene software, ¿eh? Es que va a parecer que Geinfor es una especie de academia, ¿no? Pero no, Geinfor tiene un software. Vale, entonces luego hay otra que es el lag, que es que una fase debe esperar una cantidad fija o proporcional de tiempo antes de realizarse, porque la fase anterior, bueno, esto es, por ejemplo, imaginaos el enfriado de un producto en industria alimentaria. Esto es muy fácil, porque no aumenta el espacio de la solución. Blocking. Sucede cuando existen almacenes intermedios o buffers entre fases, de modo que cuando se llena dicho pulmón, los trabajos se bloquean. No me gusta nada esta, ¿eh? Esta, por favor, no la quiero. Esta es muy jodida, ¿de acuerdo? Y cuando me encuentro este problema, lo que siempre recomiendo es secuenciar sin tenerlo en cuenta y realizar el bloqueo a pie de planta. Es decir, que sea la planta la que bloquee o no bloquee, pero que eso no altere la secuencia, por favor, ¿vale? Porque esta, si no, es muy compleja. Tened en cuenta que, así como la planificación industrial, MRP a capacidad finita, tiene como periodo día, el periodo, digamos, la unidad menor, el secuenciador tiene como unidad menor minuto. Entonces, hay muchos huecos, muchos time buckets para que tú pruebes.
Con lo cual, si entramos en esto, tiene que probarlo por cada minuto. Entonces, tiene que ver si a este minuto se llena. Si no, espera. ¿Qué hago? Esperar, lo lleno. Afecta mucho al rendimiento del algoritmo. Batching. Una máquina solo puede comenzar a procesar cuando hay disponibles un cierto número de trabajos a procesar. Sucede en la industria alimentaria, por ejemplo, en un horno para cocer pan. Es difícil. Se hace. Esta se hace, porque además las empresas que trabajan de esta forma lo necesitan, ¿vale? Es difícil, pero se hace. Recirculación. Un trabajo puede volver atrás a una etapa anterior. Aquí hacemos una trampa. Aquí le decimos que la fase, nos inventamos una fase que no existe y decimos que esa fase es la fase 1. Muy fácil. Lot streaming, no me gusta. El algoritmo elige el tamaño de las órdenes, es decir, divide los trabajos en un número mayor para menos. Mira, el otro día tuve una sesión justamente que versó mucho de este tipo de historias, ¿vale? Y yo me negaba y ellos insistían. Y yo les saqué un libro y me insistieron con un poquito ya menos de fuerza. Y finalmente lo que hice fue preguntar a los dos popes con los que cuento para todo esto, gente que sabe más que yo, y les pregunté y al final tuve que mandarles el email que me mandó el catedrático diciendo que ni se les ocurriera. El caso es que no me han respondido. Igual no tendría que haberles mandado ese correo. Tendría que haberle dicho que sí y ya está, ¿no? Y ya nos encontramos el problema después. No wait. Una vez el trabajo comienza a realizarse, no puede esperar entre etapas. Es habitual en la industria alimentaria. No me gusta nada. Es decir, prefiero no tenerlo en cuenta. Es muy difícil, ¿vale? Y luego, esta es fantástica y es que el orden en el que se procesan los trabajos en la primera etapa debe mantenerse en las siguientes. Esto es, de hecho, muy deseable. Con lo cual, tenemos elementos de secuenciación fáciles. Y hay más, ¿eh? Yo esto lo que hice fue cogerme el libro de cabecera, hay varios, pero uno de ellos, y fui copiando hasta que me cansé. De las que yo conozco, que me han preguntado, pero hay muchas más, ¿vale? Algunas restricciones disminuyen el espacio de la solución y otras lo aumentan. Entonces, hay que intentar... aquí lo difícil es negociar con el cliente o hacerle ver al cliente que hay algunas partes de su forma de fabricar que si las intentamos modelar matemáticamente, eso lo que va a conducir es a tiempos tan grandes para que el algoritmo devuelva algo que no va a ser práctico. Objetivos de la secuenciación. Esta parte yo creo que es de las más importantes. La secuenciación es un problema de optimización combinatoria y como cualquier problema de optimización se busca maximizar o minimizar, minimizar todo lo que se pueda, una variable. En forma más general, una ecuación formada por diversas variables porque, bueno, puede ser multivariante, ¿no? Bien, vale. Objetivos. Vamos con los típicos, ¿vale? Los normales. Un tipo de objetivos súper, los más habituales son los objetivos de corte comercial, es decir, minimizar retrasos. Las empresas que trabajan los artículos de venta contra pedido siempre necesitarán minimizar los retrasos en las fechas de entrega. Yo lo siento mucho, pero si trabajas contra pedido, debes utilizar, no te va a valer la pena utilizar ningún otro objetivo. Debes utilizar este. Hay diferentes formas de modelar este objetivo. El más habitual se denomina tardiness. ¿Qué significa tardiness? Tardiness, ¿os acordáis que antes hablábamos de lo que es just in time en secuenciación, que es penalizar si el trabajo llega tarde, pero penalizar también si termina antes? Vale, pues tardiness es penalizo si llega tarde, pero no penalizo si llega antes. ¿De acuerdo? Bueno, es un objetivo, pues como si te inventas tú la ecuación, ¿vale? El que sea. Básicamente se supone, lo que intenta es que no haya retrasos. Pero minimizar retrasos tiene efectos negativos en otras variables. Cuando minimizas retrasos, deterioras la utilización. Y cuando minimizas retrasos, deterioras el tiempo de ciclo. Lo voy a decir de otra forma. Cuando el comercial está contento, el director de producción no lo está. Y el financiero tampoco. Y no pueden estar los tres contentos, mejor dicho, no pueden estar los tres óptimamente contentos. No. Hay que gestionar ese descontento. Si maximizamos, mejor dicho, perdón, si minimizamos los retrasos, generalmente los equipos estarán menos utilizados, por lo tanto, los activos tendrán menos utilización y por lo tanto su amortización y su efecto financiero será peor y el tiempo de ciclo se deteriorará. Es muy fuerte pensar que minimizar los retrasos
empeora el tiempo de ciclo, porque parece que es lo mismo, ¿no? Si las órdenes van a estar menos tiempo en mi planta, lo normal es que tenga menos retrasos, pero no es así. Luego hay otro tipo de objetivos que yo denomino financieros, que es maximizar la utilización de los equipos, ¿de acuerdo? Es decir, que esos activos roten lo máximo posible, ¿verdad? Desde un punto de vista financiero, maximizar la utilización de los centros es un objetivo fundamental, puesto que aumenta la tasa interna de retorno de la inversión en inmovilizado. Mira, aquí lo he dicho mejor de lo que lo estaba diciendo, ¿vale? Es decir, bueno, no voy a entrar en esto. Creo que el que tenga que entenderlo lo entenderá. La forma estándar de modelar este objetivo es minimizando el make span, es decir, el tiempo transcurrido entre el inicio del plan de producción y su finalización. Menor make span implica más utilización, es decir, menos tiempo ocioso de las máquinas. Se llama Cmax, ¿vale? Sin embargo, como decía antes en la parte de MRP, aumentar la utilización incrementa el tiempo de ciclo de forma no lineal. ¿Os acordáis? Esto es fuerte, ¿eh? Al cerebro humano, o al menos al mío, le cuesta entenderlo. Es decir, ¿cómo puede ser que al yo poniendo mis máquinas a tope, entregue más tarde? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Pero es así, amigos, creedme, es así. Con lo cual puede resultar extremadamente contraproducente, porque intentando optimizar los recursos, deterioras el nivel de servicio, mayores lead times y más retrasos. El director financiero puede estar contento, pero los clientes van a estar cabreados, y los clientes cabreados implica en el futuro un director financiero descontento. La relación entre utilización y tiempo de ciclo puede analizarse empleando una rama de la matemática, bla, 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 ya hablaba antes, ¿vale? No, paso. Objetivos industriales. A mí estos son los que me gustan más, ¿vale? Minimizar el tiempo de ciclo y el WIP. Desde un punto de vista estrictamente industrial, minimizar el tiempo de ciclo, el tiempo en que un trabajo pasa desde que se lanza hasta que se acaba, es un objetivo fundamental. En secuenciación este objetivo se conoce como flow time, el tiempo de flujo, ¿vale? Disminuyendo el tiempo de ciclo, se disminuye el WIP manteniendo el rendimiento y se mejora el servicio. Un menor tiempo de ciclo permite dar lead times más cortos. No se optimiza el servicio. Eso lo hace otro. Pero sí que es verdad que minimizando se ve en ejemplos prácticos que minimizando el tiempo de ciclo generalmente obtienes resultados, obtienes resultados mejores cuando mides el tardiness que si lo que haces es maximizar la utilización. O sea, es un objetivo que no es del todo malo para los retrasos, aunque no es de ninguna forma el mejor. Como puede verse en la ley del ítem, tú puedes deteriorar la utilización si se hace vía control de WIP, ¿vale? Claro. Vamos a pasar a la siguiente, que creo que está mejor explicado. No, bueno, aquí vienen curvas. Claro, si tú aumentas la utilización, si lo haces controlando el WIP, es muy posible, o sea, controlando el WIP es muy posible que tú vayas a empeorar la utilización, con lo cual no es una buena manera de mejorar. Sin embargo, cuando tocas el tiempo de ciclo, estás mejorando el WIP y manteniendo tu utilización o tu rendimiento. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Voy a poner aquí todas las... ¿Qué hago, Daniel? ¿Me meto en todo esto o voy más rápido? Este ejemplo, todo esto Bueno, ya... ya que lo vas a poner el ejemplo, pon el ejemplo este. Venga, va. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, porque el rendimiento depende del WIP hasta cierto punto. Hay un punto en el que más WIP no equivale a mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 máquinas y tengo 3 trabajos y tengo cada trabajo en una máquina, no tengo el mejor WIP posible. Lo mejor sería tener siempre un trabajo en cada máquina. ¿De acuerdo? Sin embargo, esos mismos 3 trabajos, si yo tengo siempre un trabajo en la máquina y 2 en cola, eso es el mismo WIP, pero una mierda de rendimiento. Con lo cual, el máximo rendimiento, a ver, quiero ver lo que hay en la siguiente, vale, con lo cual, el máximo rendimiento el perfecto es siempre tener un trabajo en cada máquina. Bueno, a ver, estoy suponiendo muchas cosas, ¿eh? Estoy suponiendo que las máquinas trabajan, que no hay elegibilidad, que trabajan en el mismo tiempo, o sea, la misma velocidad. Estoy haciendo muchos supuestos para simplificar el problema, ¿vale? Esto lo que quiero decir es que a partir de que tengo, en este ejemplo simplificado, tanto WIP como número de máquinas, nunca voy a obtener mejor rendimiento aumentando el WIP, pero sí que he obtenido mejor rendimiento aumentando el WIP hasta ese momento. Lo que pasa es que ese es un caso ideal, que son los que veis en verde, que tengo
en las 4 máquinas, un trabajo, un trabajo, un trabajo, o 0 trabajos, un trabajo, un trabajo, un trabajo, todas esas permutaciones. Sin embargo, hay permutaciones muy malas, que es la que he dicho antes, tener los 3 trabajos en la misma máquina. Esto puede pasar. Una máquina se estropea, hay un mantenimiento, lo que sea, y pasa esto. Esto pasa en los atascos. Si los coches van muy pegaditos, un coche frena y ese frenazo se lo comen todos, porque frena cada uno y se va heredando la ineficiencia. Por eso se dice que tienes que respetar mucho la distancia con el siguiente coche, porque hace que un frenazo del coche que tienes delante no afecte al flujo. Y este es el concepto en el que se basa el takt time, o por qué muchas veces producir a menor velocidad de la que podrías es mejor, y es porque tienes un colchón para mantener para que las ineficiencias del trabajo precedente no te afecten a ti, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes el mejor de los casos, que es el que he enseñado aquí, el mejor caso, el verde, ¿vale? Que es el que veis aquí en verdecito. Y tienes el peor de los casos, pero podemos calcular estadísticamente qué pasa en el centro de los casos. Tenemos el mejor de los casos, el peor de los casos, ¿vale? Y tenemos, lo llaman practical worst, pero es, bueno, lo esperable. Pero fijaros, dejadme ver qué tengo después, ¿vale? Porque no quiero adelantarme, ¿vale? Esto es lo esperable. Entonces, si os fijáis, con este gráfico, tú puedes ver tanto un nivel de. Se puede hacer nivel de WIP y rendimiento, o nivel de WIP o sea, nivel de tiempo de ciclo y rendimiento, puedes cruzar las variables, ¿vale? Entonces, tú en este gráfico puedes ver si, dado tu WIP, tu producción, en una línea, por ejemplo, está por debajo de lo que debería o por encima. Y aquí ya no hay discusiones. Amigo, estás produciendo. O sea, estadísticamente deberías hacerlo mejor. O estadísticamente no estamos en el máximo, pero estamos por delante de lo esperable. ¿De acuerdo? Fijaros que todo esto era para demostrar que tú cambias el tiempo de ciclo de 0,6 en el ejemplo a 0,4 y cambiando el tiempo de ciclo para un mismo WIP puedes obtener más rendimiento. ¿Vale? Entonces, toda esta historia solo era para decir eso, pero demostrándolo. ¿Vale? Entonces, por eso, todos los objetivos industriales relacionados con mejorar el tiempo de ciclo, al menos en los que nos dedicamos en teoría a todo esto, nos gusta mucho. Porque el tiempo de ciclo no deteriora otras cosas, ¿vale? Mientras que si aumenta la utilización, deterioras otras cosas, controlas, bajas el WIP, deterioras. El tiempo de ciclo es muy bueno para mejorar. Es un objetivo que mejora todo en general, no empeora otra cosa. Vale, y luego hay, ya para nota está lo que llaman LACTE, Load Adjusted Cycle Time Efficiency, ¿vale? Este es un indicador, claro, ¿por qué? Porque aquí alguna persona muy avispada puede decir, hombre, pero a ver, Raúl, es que el tiempo de ciclo yo tengo una forma muy fácil de bajarlo. Yo compro un millón de máquinas y mi tiempo de ciclo baja. Hostia, vaya cabrón, es verdad, tiene razón. Entonces, para ese tipo de personas tan malvadas, se ha inventado este indicador, ¿vale? Que dice, vale, pues entonces voy a medir cómo mi tiempo de ciclo se relaciona con mi tiempo teórico, lo cerquita que estoy, pero también voy a medir cómo se relaciona mi rendimiento con mi capacidad para medir la utilización, ¿vale? Entonces, este indicador siempre te va a penalizar si tú mejoras el tiempo de ciclo en base a comprar más máquinas. Está muy bien. Nadie lo usa, ¿eh? No he conocido ninguna empresa que haya llegado a usar este indicador, pero a mí me gusta. Vale, a un buen tiempo. Vale, no voy a leer nada, voy a pasar rápido. Bueno, esto es un diagrama. Perdona, Raúl, ¿este indicador, por ejemplo, está en vuestro software? Este indicador está en nuestro software, pero no he conocido a nadie que lo haya usado nunca. O sea, es decir, ahora cuando enseñe el software no lo vais a ver, porque no lo tenemos en producción. ¿De acuerdo? Tenemos otros que la gente usa y ese no es simplemente para no liar. ¿Vale? Pero quiero decir, si te fijas es muy sencillo de obtener. O sea, no. Todos los datos están. ¿Vale? Okay. Nos queda media hora, ¿eh? Venga, voy rápido, salto esto. No, porque tenemos otro webinar justo en media hora. O sea, pero vamos, voy a tienes saltar. tiempo, Mira, tienes todo tiempo. esto me lo salto. Ya hemos hablado de los problemas, son muy difíciles, se pone viajante. ¿Qué te parece, Daniel, si me voy a enseñar un poquito el software? ¿Te parece?
Bueno, vale, podemos hablar un poquito de los algoritmos en el sentido de que el tipo, la familia de algoritmos que nosotros... Me preguntan, Raúl, si la presentación nos la vas a poder, o sea, se la vamos a poder pasar a ellos Yo no lo sé. como tal. Bueno, Yo eso no, se lo yo preguntamos no lo a sé. Juanma. Ok, Eso que lo diga Juanma. Yo no lo sé. adelante. Vale. Tenemos... hablo rápido de la familia de algoritmos que usamos para los problemas que se pueden usar, que se llaman Iterated Greedy with Local Search, porque es un algoritmo que itera, aplica la misma técnica repetidas veces sobre un mismo conjunto de datos de forma voraz, es decir, buscando la mejor solución en cada iteración y que realiza una búsqueda local, es decir, la mejor solución intercambiando o insertando elementos localmente. Voy rápido. Empezamos con una heurística que puede ser sí. Bueno, la heurística inicial, pues, por ejemplo, la NEH, que es muy famosa y además tiene mucho tiempo y es muy buena. Voy rápido en esta parte. Y luego hacemos, bueno, pseudocódigo. Y luego hacemos una fase de destrucción y reconstrucción, es decir, sacamos de trabajos de forma aleatoria del conjunto que se llama pi, ¿vale? Y lo que hacemos es volver a insertar, creamos dos conjuntos y en el nuevo conjunto, en el conjunto, digamos, de los no extraídos, de donde hemos extraído, ¿vale? Le volvemos a insertar lo que nosotros hemos sacado. Entonces, digamos que hacemos analizamos muchas más permutaciones de esta forma, ¿vale? Y luego hacemos además una fase de búsqueda local, ¿vale? Concluida la fase de destrucción y construcción, el algoritmo inserta de forma exhaustiva cada uno de los elementos en las n-1 posiciones posibles. ¿Vale? Como podéis ver, esto rápido no va a ser, ¿vale? O sea, esto, si queremos llegar a esto, tú le das al botón y algún minuto puede tardar, ¿vale? Esto es la realidad. Bien, no voy a hablar de esto, ya da igual, aquí son cosas más técnicas, da lo mismo. Vamos a ver el software, ¿de acuerdo? Vamos a ver si os parece. En lugar de ver este pseudocódigo, vamos a ver ya el software, que creo que puede ser interesante para la gente. Vamos a partir, si os parece, desde el MRP. El MRP al final lo que hace es generar, en este caso no me ha generado ninguna compra, bravo, y tengo una serie de órdenes de producción, ninguna compra por lo que sea. Entonces yo aquí lo que haría sería publicar el resultado, ¿vale? Y cuando publicara ese resultado, tendremos en las órdenes de producción, también tendríamos que ir a compras, pero de momento vamos a ir a la parte de producción. Cuando se publica ese resultado, a donde va es al lanzamiento de órdenes, ¿de acuerdo? Y nosotros en el lanzamiento de órdenes lo que haríamos sería organizar, no por fecha de vencimiento, sino por fecha de lanzamiento, porque la tenemos, ¿vale? Y diríamos, vale, las órdenes que tengo que lanzar hoy, más las órdenes que tengo que lanzar mañana. ¿Por qué? Pues por si acaso tengo suerte y trabajo por delante de lo esperado, ¿vale? Voy a introducirlas en la planta. Pero ¿cómo las introduzco en la planta? Con el secuenciador. En lugar de darle simplemente a lanzar orden, lo que haces es secuenciar las órdenes, ¿vale? Vámonos a la pantalla de secuenciación. Espera. Vale. La pantalla de secuenciación te permite decidir tu paradigma productivo, es decir, si estamos ante un taller o ante una empresa que trabaja en serie. Bueno, no hay por qué. Una empresa puede tener una parte que trabaja flow shop en serie, líneas, y luego otra parte que trabaja tipo taller. En ese caso, usaríamos los dos, ¿vale? En la parte flow shop, como os decía, tenemos 3 objetivos. Como habéis visto que hay más, ¿vale? Pero mostramos 3. Tardiness, es decir, minimizar retrasos. Tiempo de ciclo, minimizar el tiempo que pasa una orden en la planta. Y minimizar el tiempo total que tarda el plan en realizarse, que equivale a maximizar, aumentar lo máximo posible la utilización, ¿vale? Vamos a ir al de JobShop y os explico las cosas que hay debajo también. Vale, en JobShop veis muchos algoritmos. ¿Eso es porque es mejor? No, es porque son peores. Entonces, como estos algoritmos, como el problema JobShop es mucho más complicado, no podemos encontrar un solo algoritmo. Sí que hay un algoritmo de estos que suele ser mejor, pero no siempre. Entonces, hacemos algo que gusta mucho, o sea, que es muy de ingenieros, ¿vale? Que es, bueno, pues lanza todos los algoritmos
y elige el mejor para el objetivo que tú me digas. Entonces, Cmax, esto significa best Cmax, que es, oye, lánzame todos y el que obtenga un Cmax menor, elige ese. Esto es best timelate, es decir, lánzame todos y el que tenga un tardiness mejor, o sea, mejor tasa de servicio, elige ese. ¿De acuerdo? De entre todos estos, el Shifting Bottleneck se supone que es el mejor algoritmo y el más sofisticado y el que, cuando el problema es complejo, tiende a funcionar mejor. Pero en la práctica se encuentra que lanzarlos todos parece que sea matar moscas a cañonazos, pero es lo mejor porque son muy sencillos, son muy, muy, muy rápidos, con lo cual te lo puedes permitir. Después de eso, ¿tú qué haces? Tú eliges si vas a considerar para el horizonte la fecha de vencimiento o de lanzamiento. Si vienen del MRP, utilizas la de lanzamiento, y si no vienen del MRP, generalmente la de vencimiento, ¿vale? Le dices cuál es el horizonte en días vista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quiero la fecha de lanzamiento, pues si le digo que quiero lanzar las órdenes de hoy y mañana, pues pondría 2, ¿vale? Y le tengo que decir si considero las órdenes lanzadas o no. Claro, porque yo tengo en la planta unas órdenes y si yo resecuencio las colas de la planta, la optimización va a ser muchísimo más grande. Pero en algunas realidades fabriles esto no es demasiado practicable porque la preparación de las órdenes requiere de tiempo, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de industria de calderería y cosas de este tipo, ¿vale? En cualquier caso, por defecto, nunca va a mover las órdenes que tienen fichajes, es decir, las que están activas, las que están abiertas, esas nunca las mueve. Lo que nos encontramos con clientes es que me dicen, oye, es que tampoco quiero que mueva la segunda ni la tercera. Perfecto. Tú eliges cuántas órdenes quieres fijar y él lo hace. Y todas las demás las metemos en la coctelera, ¿vale? También puedes no considerar las órdenes ya lanzadas, con lo cual lo que haces es, ¿os acordáis de añadir al plan del MRP? Pues lo mismo, añades al plan y ya está. Y este botón va a dar igual ahora, ¿vale? Y lo que haces es darle al botón de calcular y te encuentras en una pantalla muy conocida por todos porque es un Gantt. Bueno, aquí en realidad lo que haces primero es elegir la simulación, acordaos de esto, estos son simulaciones y por lo tanto tú puedes hacer un montón de simulaciones diferentes y cargar una de ellas, pues yo qué sé, carguemos, la que sea, no sé cuál será. Vale. Entonces, nos vamos a encontrar, voy a ver si tengo, es que veo aquí un tiempo de ciclo negativo que no me gusta, voy a ver si tengo un ejemplo más razonable, no, aquí no, aquí, uy, che, no. Es que tengo que abrir una. Bueno, pues abro esta, ya está. No pasa nada. Vale, bueno, he abierto otra. Ahora al menos nos encontramos con un tiempo de ciclo realista en este conjunto de datos, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que tenemos es tanto los pedidos que tú puedes organizar por su retraso, ¿vale? Yo ya os digo, yo soy muy mal productor, fijaos mis retrasos, ¿vale? Es terrible. Uy, he tirado para atrás sin darme cuenta. Vale. Tenéis que intentar configurar el Mac para que no os pase esto, ¿de acuerdo? Si os pasa esto, mmm, es que yo soy muy vago, yo no lo configuro bien, pero volvemos rápido. Venga, vuelvo a estar aquí. Vale. Tenemos las órdenes con sus retrasos, ¿de acuerdo? Tenemos el Gantt, que a todo el mundo le gusta un montón. El Gantt, bueno, el Gantt sirve para trazar la precedencia de las órdenes, para ver cada familia de pedidos, ¿de acuerdo? Cómo se está realizando, etcétera, ¿de acuerdo? Y tenemos, tenemos los pedidos y cuál es su retraso, tenemos la traza de las órdenes y luego tenemos las métricas de las que antes he hablado, ¿de acuerdo? Los tardiness, pues 18 días de retraso medio, desastre. Makespan, voy a tardar 156 horas en hacer este plan. Eso tiene un equivalente en utilización, ¿de acuerdo? Es un indicador que se calcula con todos los datos que tenemos. Aquí no está, pero se podría poner. Y tenemos también el tiempo de ciclo que tardo. Tú puedes hacer todas las pruebas que quieras, las cargas en la pantalla que hemos visto antes y finalmente, ¡chachán!, publicas. ¿Qué significa publicar? Actualizar las colas de producción, estas, y que su orden sea distinto,
¿de acuerdo? A partir de aquí, por supuesto, tú puedes hacer las guarrerías que quieras. Ahora, si tú te pones a mover mucho, no culpes al algoritmo de lo que pase después, ¿de acuerdo? Yo entiendo que mm, toda secuenciación puede tener que ajustarse debido a los incidentes que pasan en la planta. Pero si tú toqueteas mucho, ya pierdes los resultados que tenías, ¿de acuerdo? Y hasta aquí creo que deberíamos dejar el tema de la secuenciación, Daniel. Yo me gustaría ya abrir preguntas y no creo que merezca la pena extenderse mucho más. ¿Tú qué opinas? Ok, fantástico. Pues tenemos unos minutos, ya que tenemos aquí a Raúl. Si queréis hacer alguna pregunta, bueno, animaros, levantar la mano, accionando el iconito levantar la mano o pasarlas por el chat. Sabéis que preferimos que a ver si os escuchamos directamente. Levantáis Deben la ser mano, fáciles, ¿eh? Deben ser fáciles porque estoy cansado. levantáis la mano accionando el iconito levantar mano que aparece creo que abajo a la izquierda. Vale, mientras tanto recuerdo, si alguno de vosotros queréis ver las posibilidades de partnership con Geinfor, pues me escribís ahí a info@dacontenidos.com y hablamos, ¿vale? Distribuidores o partners de Geinfor para el sector de fabricación industrial. Bueno, pues mira, mientras se van animando, yo tengo un par de preguntas. A ver, A ver, Raúl, precisamente con el tema de los sectores, ¿vosotros soléis trabajar, o sea, esta planificación de la producción que tú nos has explicado aquí, que la vemos, como podéis ver, muy sólida y muy en profundidad, diría yo, eh, ¿soléis trabajarla en diferentes sectores? Por ejemplo, ¿tú crees que, entiendo que sí, que puede valer tanto para alimentación como para alguien que haga calderas, como para alguien que trabaje sobre pedido? Entiendo. sí, sí. Te voy a contestar, pero voy a meter en la respuesta de cosecha propia, ¿vale? Voy a ¿Mm? hacer como los políticos. Sí, sí, efectivamente, vamos a ver. La secuenciación es un problema común, es un problema universal, es decir, es un problema que tiene un cartero, es un problema que tiene Claro. un aeropuerto. No, hay industrias en las cuales la secuenciación es más o menos importante y hay industrias en las cuales, bueno, o mejor dicho, y hay formas o enfoques productivos que hacen que la secuenciación sea más relevante, menos. En general, todas las industrias pueden ser, a todas las industrias se les puede aplicar este tipo de trabajo. Sí que es verdad que en cada una tiene su idiosincrasia. En algunas la secuenciación es súper importante porque esa optimización de la planta es fundamental. Sobre todo estoy hablando de industrias que trabajan contra pedido, ¿de acuerdo? Perdón, contra pedido. Industrias que trabajan en serie. Siempre, en una industria que trabaja en serie, la optimización, obtener la mejor secuenciación posible tiene un efecto económico mayor que, por ejemplo, en una industria que trabaja este tipo taller, en la cual no vamos a buscar una utilización tan alta, sino que lo que buscaremos es minimizar retrasos. Es decir, según el tipo de industria, van a querer un tipo de objetivos, otros, y en algunas industrias el MRP va a ser mucho más importante que el secuenciador porque, por ejemplo, la industria automotriz, etcétera, como hay tantos semielaborados, las listas de las listas de materiales son tan largas, ahí el secuenciador solo no hace nada, ¿vale? Nada. Y luego, sin embargo, hay otras industrias u otras empresas en las cuales la materia prima o bien siempre tienen muchísimo stock o bien tienen de la materia importante, tienen al proveedor delante de su casa, delante de su fábrica. Coño, pues en esos casos tampoco es tan importante la planificación industrial. Lo más importante en ese caso es este tipo de trabajo, o sea que dependerá. Pero en general, por cerrar y volver a tu pregunta, yo no me he encontrado, seguro que me pueden sacar alguna industria donde resulta que esto no es importante. En general, en casi todas las industrias, la secuenciación de órdenes y la planificación industrial es fundamental. Bueno, y vosotros supongo que tendréis consultores que lo que hacen es un poco personalizar de alguna forma el software, ¿no? Dependiendo de las necesidades de cada empresa, ¿no? Y lo primero que hacemos, me permite un poco de humor. Lo primero que hacemos es intentar convencer al cliente de que lo que quiere personalizar no vale la pena, ¿vale? Es un poco de humor.
para Obviamente trabajar que menos. personalizamos la herramienta, todo lo que haga falta. Pero como te decía antes, nosotros trabajamos para hacer un estándar, para cualquier tipo de industria y eso tiene que servir tanto para alimentación como para calderería, como para automotriz, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que escuchar a todas y ver aquello que es característico de cada subsector, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, es decir, mira, para nosotros un proyecto que tiene un 80% de desarrollo, eso no es un proyecto de Hainford. En un proyecto de Hainford debe haber un porcentaje de desarrollo del proyecto total del 10-15%. Si no es que no estamos, si el proyecto es casi todo desarrollo, es que no estamos en el sector adecuado. ¿De acuerdo? Importante, Ese es nuestro importante. espíritu. No somos una empresa de hacer software a medida. ¿De acuerdo? Ok. Lo cual tiene la parte mala de que tienes un producto ya realizado, pero ya te digo yo que comprar un coche sobre plano no es lo mismo que subirse en él y comprarlo, ¿eh? No es lo mismo. Vale, aquí tengo la mano levantada de Jordi. Jordi, ¿quieres entrar por micro y webcam? Si quieres conectártelo. Sí, ¿me oyes? Sí, si quieres ponerte la webcam y así se ve. ¿Me veis? Vale. Sí, sí, te oigo perfecto. Mira, quería hacer un resumen, a ver, Raúl, si lo he entendido bien. El secuenciador es a corto plazo, que es lo que habías dicho, que es hoy para mañana o 2 o 3 días. Y el que es de medio plazo, que sería la planificación, sería para prepararte para lo que me va a venir con el secuenciador. ¿Es correcto? Sí, o sea, todo lo que dices es correcto, pero en todo lo que dices no está todo lo que se puede decir. Se puede ¿Qué me ampliar dejas? eso, pero sí, sí es correcto, sí. Luego la materia prima, claro, el plazo de Sí. entrega de materia prima en el planificador, ¿cómo se ve? En el La secuenciador lo planificación, tengo claro, pero en el planificador no. cuando dices el planificador, ¿te refieres al MRP o al secuenciador? Al secuenciador. Vale. El secuenciador no trabaja las materias primas. ¿De acuerdo? El secuenciador trabaja solo los trabajos, es un scheduler. Un scheduler no tiene en cuenta disponibilidades de materia prima, ni consulta stocks, ni nada por el estilo. Ese trabajo lo haces con el MRP, ¿vale? Entonces, con el MRP lo que haces es hallar un plan de producción factible teniendo en cuenta stocks, listas de materiales, materias primas, capacidades productivas y un largo etcétera, ¿vale? Y eso te devuelve órdenes de producción y órdenes de compra con fechas de vencimiento y fechas de lanzamiento, ¿vale? Pero el plazo de Entonces, entrega de la materia prima, cuando te llega, con el algoritmo que habías dicho, seguro que hay algún algoritmo que te tiene que tener en cuenta cuando te llega esta materia prima para cuando puedes empezar la pero producción. sí, claro, pero eso lo hace el algoritmo de planificación, el del MRP. El del MRP es el que tiene en cuenta todo eso, ¿vale? Entonces, el MRP se encarga de que el día que yo te digo que tienes que lanzar, esa materia prima esté. ¿El MRP puede fallar? Por supuesto. Pero Eso no es es que el MRP falle, es que te va a fallar el proveedor. Ahí el trabajo que yo recomiendo, yo claro, el cabritillo tira al monte, ¿vale? Y yo lo que recomiendo es no quedarse en el plazo estándar o el plazo pactado con el proveedor, porque eso nos va a dar muy poca información. El siguiente paso es hacer una media de los últimos N, de las últimas N entregas por producto, familia de producto, por total del proveedor, porque al fin y al cabo viene del mismo sitio, como quieras tú, ¿vale? Bueno, no tiene por qué venir del mismo sitio. Y el siguiente paso es ver la varianza con la que te entrega y entonces decir, vale, si yo quiero que, vale, me entrega a los 10 días de media, pero dependiendo de la varianza, si yo quiero cubrirme en un 90% de las ocasiones, si la varianza es baja, tendré que ese 10 se convertirá en un 12 y si la varianza es muy grande, ese 10 se puede convertir en un 20. Esto será del webinar siguiente que haremos, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es sofisticar el dato de entrada. Y entonces, cuando tú tienes un dato de entrada más sofisticado en cuanto en los plazos de entrega de tu proveedor, el MRP va a calcular mucho mejor todo. Te he respondido, Jordi, compañero de Cataluña, primo hermano mío. Sí. Sí, no, el MRP te hace lo que es el pedido de compra. Si ya tenemos lo que es la entrada del material, tenemos un Sí, listado del material cuando te llega. Eso sí que lo puede tener en cuenta el secuenciador, ¿no?
El secuenciador, vamos a ver, lo que ya no el secuenciador, sino Hainford como software sabe si hay componentes faltantes en una orden. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, tú lo que puedes ver, lo que pasa es que teóricamente esto tendrías que enterarte antes. Es decir, el MRP como se retroalimenta, es decir, tú lo lanzas varias veces, entonces vas Sí, sí, sí. actualizando. Con lo cual, cuando hay un retraso en una compra, lo ideal es que eso, el MRP lo sepa. ¿Cómo? O bien porque el de compras cambia la fecha de entrega de Sí. la orden de compra, ¿de acuerdo? O bien directamente porque llega el día y no está el material. Y el MRP se da cuenta, ¿vale? Entonces, idealmente eso no te deberías enterar en el lanzamiento de órdenes. Pero incluso si tú estás en el lanzamiento de órdenes, tú vas a comprobar qué órdenes tienen componentes faltantes. Faltantes entendido como que no hay ninguna orden precedente en la planta que lo va a fabricar, sino que es una materia prima que directamente no hay disponible en el stock, ¿vale? Vale. Me explico mejor. Con lo cual, Sí, 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 sí. yo no recomiendo, si llegamos al punto de que vamos a resolver problemas de materias primas en el momento del lanzamiento de la orden, es que no hemos planificado correctamente o que tenemos un problema previo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que tú te enteras del problema cuando lanzas la orden y la gente cree que hay que resolver los problemas cuando los encuentras, pero hay que resolverlos antes. Lo que pasa es que no los encontraste antes porque no tienes las herramientas para ver que tienes ese problema. Esto que cuentas, Jordi, me encanta que lo digas porque es algo que pasa muchísimo, que la gente quiere resolverlo todo con el secuenciador, porque es la herramienta visual y la herramienta que te permite lanzar las órdenes. Pero cuando tú tienes un planificador, resuelves casi todos los problemas sin encontrártelos. Ya está, ya está. ¿Cómo lo resuelves? Eligiendo muy bien la fecha de lanzamiento. El MRP te va a elegir una fecha de lanzamiento que va a asegurar que tú vas a recibir esas materias primas. Obviamente, si viene una Dana y te cierra la fábrica del proveedor, esas cosas créeme que pasan, pues el MRP de eso no se da cuenta. Pero no culpes al MRP de la varianza del universo, por favor. Claro, claro. Muy bien. Gracias. A ti, muchísimas gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Bueno, pues si alguno quiere hacer alguna pregunta más de última hora, a ver, a la de una, de la de dos, porque hay mucha gente aquí después de 2 horas. Pueden escribirme, Daniel, no sé, si quieres puedes compartir mi ¿Quieres email, poner, que la gente me sí, si lo escriba. quieres poner ahí Sí, ¿dónde quieres que o... lo ponga? Es muy fácil, es raúl@heinford. O Bueno, sea, pues ya está. Raúl@heinford.com, ¿no? no, punto es, el Ah, correo es punto punto es. es. Vale, Raúl arroba Raúl@heinford.es. geinfor con G, Sí, geinfor sí, punto así, a ver, ¿dónde es. puedo? ¿Vale? De todas formas, Así. bueno, como tenemos la gente que ha asistido y la gente que se ha apuntado, pues Geinfor se pondrá en contacto con vosotros y tal. Bueno, oye, pues Escribirme Raúl, fantástico. Antes, todo el mundo que quiera Quiero hacer una escribirme con pregunta. dudas. Quiero hacer una pregunta. dime, ¡Hombre! Juanma. Cuéntame. Es Raúl Hernández el correo, no Raúl, ¿no? No. Raúl@heinford. No líes. No líes a la Sí, vale, gente. yo pensaba que era Raúl Hernández. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que yo tenía a Raúl Hernández al principio, ¿vale? Pero me di cuenta Ah, de que claro. ya vamos creciendo, vamos siendo cada vez más y me di cuenta de que podía venir algún otro Raúl y robarme el correo Raúl, entonces me lo pillé yo, ¿vale? Pero esos temas, Genial, Juanma, no había por qué sacarlos aquí en público. genial, genial. Nada, felicidades, me he conectado hace un rato para veros. Felicidades a Vale, todos. Vale, venga, Juanma, hasta chao, muchas luego. gracias. Bueno, una cosa que nos chao. hemos equivocado, habíamos dicho que el siguiente webinar es en enero, es el siguiente webinar de Raúl. Ah, Pero el vale. siguiente webinar es el 4 de diciembre, por Juanma precisamente, control de fábricas con MES. 4 de diciembre, 4 de la tarde de Madrid y 9 de la mañana, perdón, de México. ¿Vale? Así que nada, oye Raúl, nos vemos entonces en enero. Fantástica la Eso. explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en enero. Ponernos en las listas blancas, tecnowebinars.com, tecnoconference.com y Geinfor, por supuesto, pero en este caso tecnowebinars.com, tecnoconference.com y el 4 de diciembre, próximo webinar de Geinfor. Ahora mismo abrimos el siguiente webinar que alguno de vosotros habéis apuntado de inteligencia artificial aplicada al mantenimiento, no solo industrial, ¿vale? Pero también industrial. Así que no, hasta la próxima desde aquí, desde San Cugat del Vallès al norte de Barcelona. Me despido. Adiós. Un saludo. Hasta luego. Adiós.